Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo muy bien. Bueno, para no alargar más las cosas, hay que agradecer y dar créditos al autor de este fanfic, quien es Yagami Fanfiction, y su historia se llama Nivelación del Dragón. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los fanfics que subo, dejar su like y comentar qué les pareció el fanfic. Tanto el anime de High School de XD y Solo Leveling, así como este fanfic, no son de mi propiedad. Todos los créditos a sus respectivos autores. Nivelación del Dragón. Capítulo 8. Entrenamiento. Ya veo, así que todo tendrá que reducirse a un enfrentamiento en el rating game entre mi hermana y su prometido, el genio Riser Phoenix. Sir Lucifer, el actual Mao Lucifer de la facción del diablo, dijo después de escuchar el informe de Graifia, cuya expresión permaneció tan impasible como siempre había sido cuando estaba de servicio como su asistente y la sirvienta principal de la casa demoníaca Gremory. Padre, madre, ¿qué opinan? Preguntó Sir dirigiendo su atención a sus padres, los actuales señor y señora de la casa demoníaca Gremory, quienes habían llegado así a un momento a su oficina en Lilith para escuchar el informe de Graifia tras su regreso de Kuo. Dada su obstinación ante la idea de casarse con Riser Phoenix, ni Seopticus ni Benelana Gremory parecieron sorprendidos al enterarse de la noticia. Parece que tendré que contactar a Lord Phoenix para ultimar los detalles, dijo Seopticus con un toque de diversión en la mirada mientras se reclinaba en su silla. Al igual que sus hijos, Seopticus tenía brillantes ojos azules y cabello carmesí atado en una coleta suelta con una cinta negra, complementado con una barba corta y roja con protuberancias que parecían colmillos o cuernos. ¿Ya decidieron los niños la fecha del partido? Preguntó Benelana mientras miraba a Graifia. Si bien sus hijos heredaron el color de ojos y cabello de su padre, su apariencia era muy similar a la de ella, siendo Rías una copia casi idéntica de Benelana, quien tenía el cabello rubio más corto y ojos violetas. Sí, Riser Phoenix-sama ha accedido a darles a Rías-sama y a sus sirvientes 7 días para prepararse para el encuentro. Graifia asintió e informó a su amo, quien asintió en señal de comprensión antes de volver la mirada hacia sus padres. ¿Podrán prepararse a tiempo? Depende. ¿Hablamos del partido o de la boda? Porque tengo el presentimiento de que Riser querrá casarse con Rías al día siguiente si gana, respondió Seopticus, frotándose la barba con expresión pensativa. Pero si Rías gana, podemos convertirlo en una fiesta de celebración para ella. Puede que sea un partido no oficial, pero seguirá siendo su primera victoria en el rating game. Otras familias querrán venir a felicitarla. Entonces, ¿crees que Rías-chan tiene alguna posibilidad de ganar, padre? No es que no crea en ella, pero estamos hablando del genio Riser Phoenix. Rías-chan solo tiene 7 días para prepararse contra un oponente como él. Preguntó una mujer de una belleza impresionante y atractiva, con un jovencito guapo sentado en su regazo. Su cabello negro y ondulado caía en cascada por su espalda en elegantes ondas, contrastando marcadamente con sus vibrantes ojos verdes que brillaban con curiosidad y preocupación. Llevaba un vestido blanco, elegante pero modesto, que fluía suavemente a su alrededor, acentuando su esbelta figura a la vez que conservaba un aire de sofisticación y calidez, haciéndola cautivadora y accesible. No te equivocas, Ana, asintió Seopticus, respondiendo a la pregunta de su nuera. Riser y su nobleza tienen la habilidad suficiente para competir en la liga profesional. Mientras tanto, Rías, comparado con él, solo tiene pasión por el juego. Sus sirvientes pueden tener un potencial inmenso, pero son jóvenes e inexpertos. Será interesante ver cómo se desarrolla el encuentro, pero debo admitir que las probabilidades están en su contra. ¿Hay algo que quieras contarnos, Graifia? Preguntó Sir con interés, al notar la expresión de desconcierto de Graifia. Hacía tiempo que nadie, ni siquiera Ana, su mejor amiga, la había visto con esa expresión. Quizás sea solo yo, Sir sama, pero creo que Ria-sama ganará este encuentro, respondió Graifia. Su declaración dejó a casi todos en la oficina sin palabras, con los ojos abiertos de sorpresa al mirarla. Graifia-chan, ¿por qué piensas eso? Le preguntó Ana a su mejor amiga, quien se giró hacia ella para explicarle. Riser Phoenix-sama está subestimando a Ria-sama y a sus sirvientes, comenzó. En circunstancias normales, dudo mucho que esto afectara el resultado del encuentro. Hace un mes, la diferencia de experiencia podría haber sido el factor decisivo, pero después de encontrarme con Issei Udoro anoche, me cuesta decir que siga siendo así. El Sekiryutei, asintió Seopticus. Todavía no puedo creer que el famoso emperador dragón rojo esté ahora de nuestro lado.
¿Será que Rías ha logrado desplegar su fuerza en tan poco tiempo? ¿Es él la razón por la que crees que Rías ganará? Sí, Seotikus-sama. Sin embargo, no creo que su fuerza actual tenga nada que ver con Ohou-sama. Graifia hizo una pausa antes de continuar. Cuando fui a su casa la otra noche para evitar que Ria-sama intentara romper el compromiso con su ayuda, descubrí que no estaba en casa en ese momento y que había estado entrenando despejando puertas en Kuo. La sala se sumió en un silencio atónito al comprender las palabras de Graifia. Seotikus abrió ligeramente los ojos, interrumpiendo momentáneamente su habitual calma. Sir mientras tanto, se inclinó hacia adelante con curiosidad mientras procesaba la noticia con una mezcla de asombro e intriga. Incluso Ana y Benelana, que habían estado escuchando en silencio, parecían desconcertadas. Si bien no era raro que los demonios que confiaban en sus habilidades intentaran realizar incursiones sin la supervisión adecuada del departamento de incursiones, no tardaron en darse cuenta de un detalle significativo en la forma en que Graifia lo había hecho. Graifia, ¿me estás diciendo que Issei-san despejó estas puertas él solo? Sí, Sir Sech-sama, confirmó Graifia asintiendo. Si bien es cierto que una nobleza bien coordinada, liderada por un maestro experimentado, podía asaltar puertas de bajo rango con facilidad, la idea de que un solo demonio de clase baja despejara una puerta por sí solo era prácticamente inaudita. Sekiryu-Utei o no, seguía siendo un demonio reencarnado recién nacido que conoció el mundo sobrenatural hacía apenas un mes. Cuando regresó a casa la otra noche, estaba herido, con mordeduras cauterizadas en el brazo derecho y cubierto de restos de portal. Aunque dudo que el portal contra el que luchó esa noche fuera superior a rangos E, creo que había intentado incursionar al menos 2 veces, y sin duda no se detendrá solo porque se lo digamos. Explicó Graifia. En cualquier caso, Ria-sama me dijo que durante el incidente con los ángeles caídos que atacaban a Asia Argento-san hace una semana, los derrotó él solo a los 4 y mató a varios exorcistas errantes en el ataque posterior a la Academia Kuo. Si bien es el famoso Sekiryu-Utei, su crecimiento ha sido impresionante considerando el poco tiempo que lleva desde que despertó su Sacred Gear, y además. Sí, Graifia. Insistió Sir Sech, cada vez más interesado en el tema. Además, habría jurado que no estaba solo cuando regresó a casa esa noche, dijo Graifia, lo que provocó que Sir Sech intercambiara miradas de desconcierto con su familia. Es muy débil, pero sentí como si hubiera algo detrás de él todo el tiempo. Cuando nos reunimos antes en Kuo para hablar del asunto con Riser Fennec-sama, aún podía sentir la misma presencia, como si los llevara consigo a todas partes. ¿Ellos? ¿Múltiples? Preguntó Sir Sech, y Graifia volvió a asentir. Qué raro. Parece que el peón de mi hermana es aún más intrigante que como emperador dragón rojo. ¿Y crees que puede ayudar a Rias-chan a derrotar a Riser Fennec, Graifia-chan? Preguntó Ana, y Graifia volvió a asentir, esta vez en dirección a su mejor amiga, cuyo rostro pareció iluminarse al oírlo. ¿Sabemos si estas presencias representan alguna amenaza para Rías? Preguntó Benelana preocupada. Por la forma en que Graifia se movió, esas presencias ciertamente desprendían una sensación siniestra. No creo que sean peligrosos. Aparte de una sensación inquietante que me inspiraban, creo que se trata más de lo que eran, no de lo que harían, explicó Graifia, negando con la cabeza con aire de superioridad. Además, dado que Issei-san ha estado invadiendo, estas presencias que percibí de él podrían ser sus familiares invocados. Creo que pudo haber encontrado al menos una piedra rúnica en esas puertas que invadió. Sí, April-san. Lamento mucho no poder venir mañana ni los próximos días. Prometo que trabajaré con más ahínco cuando regrese. Issei, vienes. Issei escuchó a Rías llamarlo desde la distancia justo cuando terminaba la llamada con su cliente extranjera, tras informarle y disculparse por no poder trabajar con ella durante la próxima semana y media. Aunque podía salir unas horas por la noche, ahora que podía usar círculos mágicos de teletransportación con su gran reserva de maná, quería concentrarse por completo en su entrenamiento para poder vencer a Riser y borrar esa mirada de suficiencia de su rostro por su maestro. Ya voy, Buchou. Issei respondió y ajustó las correas de su enorme mochila, que parecía casi del tamaño de un camión, antes de apresurarse por el empinado sendero que conducía a la villa privada de montaña que la familia Gremory poseía en las afueras de la ciudad de Kuo, donde se alojarían para entrenar para el juego de clasificación. Tenían 7 días para entrenar, e Issei planeaba subir de nivel lo máximo posible antes del combate para asegurarse de poder vencer a Riser y a cualquiera de su nobleza. Y afortunadamente para él, parecía que el sistema tenía la idea exacta.
Aviso, misión. El primer juicio. Llega a la cima de la montaña en 5 minutos. Tiempo restante. 4 minutos, 32 segundos. Recompensa. 40.000 exp. A correr hasta la cima. Gritó Issei mientras pasaba corriendo junto a Rias y los demás, obligándolos a apartarse para evitar la enorme mochila que llevaba. Comparado con su rutina diaria de entrenamiento, llevar esa carga a la espalda mientras subía corriendo una montaña empinada se sentía ligero con su alta fuerza. Ahora, parece que alguien está con ganas de entrenar esta semana. Akeno rió suavemente mientras subía a la montaña con Rias, mientras Kiba y Koneko, ambos con enormes mochilas a la espalda, los seguían de cerca. Tras 10 minutos más de caminata, la nobleza finalmente llegó a la villa, donde Issei parecía estar esperándolos, admirando el paisaje. En realidad, había estado hablando con Drake y rebuscando en su tienda, buscando algo útil para el entrenamiento. Finalmente, después de que Drake sugirió que debería ahorrar para conseguir mejor equipo más adelante, Issei terminó gastando solo unos pocos miles para abastecerse de pociones. Tras pasar la siguiente media hora limpiando la casa del polvo acumulado, Issei se dirigió a su habitación para ponerse el chándal antes de salir al jardín delantero para entrenar con Kiba usando el boken. Issei pronto se encontró frente a Kiba en un círculo dibujado por el caballero, quien deseaba ver todo su potencial con la espada y sus habilidades de combate. ¿Listos?, preguntó Rias antes de bajar la mano. Comiencen. En cuanto Rias dio la señal para el combate, Kiba y Issei entraron en acción. El sonido de la madera chocando contra la madera resonó por el patio mientras ambos intercambiaban golpes mientras se movían rápidamente alrededor del círculo. Sus movimientos eran tan rápidos que a quienes observaban desde la banda les costaba seguirles el ritmo. Por un momento, pareció que los dos nobles estaban en igualdad de condiciones, con la superioridad de Issei a la cabeza en el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, Kiba parecía jugar en otra liga en lo que a esgrima se refiere. Sus movimientos fluidos y casi gráciles le permitían escabullirse del peligro justo cuando Issei creía haber acertado. Cada vez que Issei avanzaba, Kiba lo esquivaba con gracia y contraatacaba con un rápido tajo o jab, obligando a Issei a mantenerse en guardia todo el tiempo. Parece que puedo moverme tan rápido como él. Issei pensó mientras desviaba un golpe. Dudaba que Kiba se estuviera esforzando al máximo, pero aunque podía ver sus movimientos e intentar contrarrestarlos, se le hacía cada vez más difícil. Kiba aprovechó cada resquicio de su defensa, deslizando su boken por encima de su guardia y asestando golpes precisos en sus brazos y torso. Si esto fuera una pelea real, habría muerto varias veces. La diferencia entre la vida y la muerte era una simple estocada. Pero su técnica está en otro nivel. Issei intentó adaptarse, usando su fuerza para obligar a Kiba a retroceder mientras sus espadas de madera chocaban momentáneamente en un bloqueo de filos. Por un momento, pareció que iba a tomar la delantera, pero Kiba se recuperó rápidamente. En un instante, su postura cambió de ofensiva a defensiva, fintando y bloqueando ataques con relativa facilidad mientras Issei se lanzaba hacia adelante y le asestaba una ráfaga de golpes. Después de un momento, Kiba vio su oportunidad cuando el peón blandió su espada hacia abajo mientras avanzaba, provocando un sutil cambio en su peso que lo dejó ligeramente sobreextendido. En un instante, Kiba golpeó con su espada de madera, asestando una rápida sucesión de golpes en sus costillas y muñeca, desarmándolo en el proceso. ¡Guau! Issei profirió un grito de asombro cuando su boken cayó al suelo, mientras Kiba se alejaba de él con su arma bajando, ofreciendo un respetuoso asentimiento al peón mientras sonreía con impresión. «Eres muy bueno, Issei-kun», dijo Kiba mientras Issei recogía su espada. «Pero tus movimientos dependen demasiado del instinto». «Sí, cuéntamelo tú», dijo Issei con una risita. Blandir una espada era fácil, pero blandirla de una forma específica, sobre todo contra un oponente experimentado como Kiba, era mucho más difícil. Fuera del equipo potenciado, las espadas se habían convertido en su arma predilecta, así que cuanto antes aprendiera a manejar una correctamente, mejor. Kiba sonrió alentadoramente. Los instintos son importantes, pero la técnica te puede llevar más lejos. Si perfeccionas tu forma y la combinas con tu fuerza natural, serás un espadachín aún mejor. Entonces enséñame, dijo Issei con seriedad, lo que hizo que Kiba lo mirara con cierta sorpresa. Desde lo básico. Quiero aprender a usar la espada correctamente. ¿Estás seguro, Issei-kun? No estoy seguro de ser un maestro cualificado, pero, dijo Kiba con una risita, e Issei asintió con entusiasmo.
El caballero pareció pensativo un segundo mientras intercambiaba una mirada con Rías, viéndola asentir con una sonrisa antes de decir, muy bien. Ya que quieres entrenar desde lo básico, ¿qué tal si empezamos con esto? ¿Conoces este ejercicio, verdad? Al formular la pregunta, Kiba levantó la espada por encima de su cabeza, sosteniéndola con ambas manos. Luego la blandió con un movimiento fluido, deteniéndose justo por encima de su cintura antes de repetir la acción. Este es el golpe básico por encima de la cabeza, llamado Kirioroshi, explicó Kiba mientras Issei se colocaba a su lado. Es uno de los ejercicios más fundamentales de la esgrima. Puedes empezar con esto para desarrollar fuerza, control y memoria muscular. Hazlo lentamente al principio, concentrándote en la forma, y luego aumenta la velocidad gradualmente a medida que te sientas más cómodo. Issei asintió con entusiasmo e imitó los movimientos de Kiba, levantando su boken por encima de su cabeza y bajándolo en un golpe controlado. Asegúrate de que tus golpes sean suaves y consistentes, aconsejó Kiba mientras Issei practicaba el ejercicio una y otra vez. Bien, Issei-kun. Ahora, dame 1000 golpes. Aviso. Misión recibida. Domina los conceptos básicos y realizar 1000 golpes de espada por encima de la cabeza, Kirioroshi con la forma adecuada. Huelgas. 0, 1000. Recompensa. 100.000 exp. Nota: el contador se reiniciará si el formulario es incorrecto. Lo sabía, pensó Issei divertido, ya sintiéndose emocionado por la misión y la cantidad de puntos de experiencia que recibiría al completarla mientras miraba la ventana de misión. 100.000 eran más que suficientes para llevarlo a su siguiente nivel. Dándose la vuelta antes de que alguien pudiera notar que estaba mirando al aire, Issei apretó su agarre en su boken mientras levantaba la espada de madera sobre su cabeza antes de declarar en voz alta. ¿1000 strikes? No hay problema. Tu forma está llena de aberturas, Issei-senpai, dijo con eco sin emoción mientras agachaba la cabeza y le lanzaba un puñetazo en el estómago, haciendo que Issei hiciera una mueca y se tambaleara hacia atrás, con el aliento escapando en un siseo agudo. Alrededor del mediodía, Issei se había concentrado en aprender combate cuerpo a cuerpo con Koneko. Como Koneko se movía mucho más despacio que él, Issei tuvo que obligarse a disminuir la velocidad para seguir su ritmo durante la sesión de entrenamiento. A pesar de percibir sus movimientos casi a cámara lenta, reconoció el valor de sus técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Estas técnicas sin duda podrían usarse para perfeccionar sus propias habilidades, especialmente para enfrentarse a oponentes que no fueran monstruos, cuyos ataques serían más calculados y menos impulsados por el instinto primario. Amplía un poco más tu postura para que los enemigos no te pillen desequilibrado, dijo Koneko mientras ajustaba su postura, agarrándole la rodilla y moviéndola hacia afuera, mientras Issei se movía torpemente siguiendo sus instrucciones. Y cuando golpees, intenta poner más peso en tus golpes. Tu fuerza debe provenir de todo tu cuerpo, no solo de tus brazos. De acuerdo. Issei asintió mientras lanzaba un puñetazo, lo que hizo que Koneko asintiera en señal de aprobación justo cuando Kiba regresaba con los 2 muñecos de entrenamiento que Koneko le había pedido que hiciera para que Issei entrenara, colocándolos en medio del patio. Ambos muñecos estaban equipados con varios brazos giratorios de madera, cada uno configurado para girar a diferentes velocidades y ángulos. Koneko demostró el ejercicio de entrenamiento golpeando un brazo con la palma y, al mismo tiempo, defendiéndose de otro del mismo nivel con el codo. No puedo seguir tu ritmo, así que estos muñecos te ayudarán a practicar tu tiempo de reacción y tus habilidades defensivas, senpai. Cuanto más fuerte golpees los brazos, más rápido girará el otro y te devolverá el golpe. Tendrás que estar alerta y reaccionar con rapidez. Y no te preocupes por romperlos, Issei-kun, le dijo Kiba con una sonrisa. He reforzado las articulaciones de estos maniquíes con acero para que duren más. Aviso. Misión recibida. Domina los conceptos básicos segundo. Complete el ejercicio golpeando los brazos giratorios de los muñecos de entrenamiento mientras evade o bloquea con éxito a los demás. Lanza 50 golpes sin recibir 5 golpes. Golpe acertado. 0, 100. Golpes recibidos. 0, 5. Recompensa. 100.000 exp. Nota. Los contadores se reiniciarán si el jugador es golpeado más de 5 veces. Ponte entre los muñecos, senpai. Issei se colocó entre los 2 muñecos de entrenamiento, tal como le había indicado Koneko, preparándose para un largo ejercicio y una misión aún más larga. En cuanto golpeó uno de los brazos giratorios, otro giró hacia él desde la dirección opuesta. Issei logró bloquearlo, pero el ligero cambio de postura activó los otros brazos.
En cuestión de segundos, varios de ellos le asestaron golpes contundentes en la cintura, las caderas y los muslos, haciendo que el contador se reiniciara casi al instante. Pai. En cuanto entres en pánico, te golpearán con fuerza, senpai. Este ejercicio está pensado para usar tu propia fuerza y velocidad contra ti, declaró con eco sin emoción, y justo en ese momento, otro brazo se lanzó hacia Issei desde el frente, golpeándolo de lleno en la cara y derribándolo de espaldas. Asia, preocupada, intentó inmediatamente correr a su lado para curarlo, pero Issei extendió la mano para detenerla mientras se ponía de pie lentamente para intentarlo de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Durante la siguiente hora, Issei entrenó sin descanso, y cada reinicio de los contadores solo alimentaba su determinación. Su cuerpo empezó a dolerle por los repetidos golpes y el sudor le empapaba la ropa, pero se negó a rendirse. Su persistencia empezó a dar frutos a medida que mejoraba gradualmente, esquivando y bloqueando con mayor eficacia con cada intento. Finalmente, Akeno y Rías aparecieron con la heredera de cabello carmesí llamando a sus sirvientes. Todos, el almuerzo está listo. Respirando hondo, Issei asintió y acompañó hacia la mesa, donde los demás no tardaron en unirse. Se dejó caer en su silla, recibió un tazón de arroz de Akeno con una reverencia de agradecimiento y de inmediato se abalanzó sobre él con los palillos, devorando su comida en tiempo récord mientras los demás lo observaban con curiosidad. ¿Puedo tomar otro, Akeno-san? Preguntó, extendiendo su tazón vacío con una sonrisa tímida. Akeno rió suavemente mientras tomaba su tazón de la olla arrocera para llenarlo. Por supuesto, Issei-kun. Sin duda te lo has ganado con tanto entrenamiento. Mientras Akeno le entregaba una segunda porción, Rías ladeó la cabeza con una leve sonrisa. Te estás esforzando mucho, Issei. ¿Piensas volver a entrenar después de comer? Issei asintió, ya a la mitad de su segundo tazón. Toma otro, Issei-kun, dijo Akeno mientras le entregaba a Issei otro tazón de arroz, que ya había llenado con abundante carne y huevo frito que sacó de los platos de la mesa. En fin, ¿sabías que tenemos aguas termales? Ya terminé. Gracias por la comida. Declaró Issei, interrumpiendo a Akeno antes de que pudiera terminar de contarle sobre las aguas termales en la parte trasera de la villa. Él dejó su tazón vacío y les dio las gracias a ella y a Rías por el increíble almuerzo con ambas manos juntas antes de levantarse y correr de vuelta con los dos muñecos de entrenamiento. Pronto, Rías y el resto de la nobleza pudieron oír los familiares sonidos de los brazos de madera chocando y girando, acentuados por los golpes sordos cada vez que Issei era golpeado. Oh vaya, no está nada mal, Issei-kun. Akeno dijo con una sonrisa de sorpresa, con los ojos brillantes de diversión al observar el orbe de poder mágico del tamaño de una pelota de baloncesto que Issei había logrado conjurar entre sus palmas. Aunque más grande, fluctuaba con una ligera inestabilidad en comparación con el orbe más pequeño, del tamaño de una pelota de softball, que Asia sostenía entre sus palmas, aunque parecía mucho más estable. Siendo obispo, Asia estaba teniendo un buen desempeño en el entrenamiento mágico que recibían con Akeno, quien sin duda era el mejor de la nobleza en magia, después de Rías. Sorprendentemente, este parecía ser el entrenamiento donde Issei tenía más éxito. El sistema le facilitaba el uso de la magia y el lanzamiento de hechizos, ya que el maná o poder demoníaco requerido ya estaba registrado y fijado. Mientras entrenaba para controlar mejor su energía mágica, no necesitaba hacerlo, ya que el sistema ajustaba y agotaba automáticamente la cantidad exacta de poder mágico necesaria para cada hechizo en el momento en que decidía usarlos. Sin duda, le facilitaba y simplificaba mucho el lanzamiento de hechizos. Sin embargo, perfeccionar el control seguía siendo crucial en ciertas situaciones, ya que algunos hechizos aumentaban su poder según la cantidad de energía que canalizaba en ellos, más allá de la requerida. Demasiada energía podía resultar en una destrucción devastadora, mientras que muy poca podía invalidar el hechizo. Perfeccionar su control sin duda le permitiría aprovechar al máximo el potencial de sus hechizos sin riesgo de consecuencias imprevistas. Es bueno verte concentrado en tu entrenamiento, Issei-kun, pero espero que no te hayas olvidado del concierto de este domingo. Por supuesto, Akeno-san. Respondió Issei con una sonrisa mientras Asia hacía pucheros. Ahora que lo mencionas, ¿el concierto no está programado también para la noche del día siguiente al partido? Así es, sonrió Akeno. Así que demos lo mejor de nosotros y ganemos para poder disfrutar de la música sin remordimientos, ¿sí? Por supuesto. Ya lo estoy deseando. Issei asintió con entusiasmo, sintiendo una motivación extra para entrenar aún más duro. Bien.
Volvamos al tema entonces. Y con eso, Issei continuó su entrenamiento, encontrando los siguientes 3 días en una rutina exigente pero gratificante. Pasaba las mañanas con Kiba y con Eko, trabajando diligentemente en los fundamentos de la esgrima y el combate cuerpo a cuerpo. Por las tardes, Issei se centraba en el entrenamiento mágico con Akeno y Asia, trabajando en controlar mejor su energía mágica y aprendiendo nuevos hechizos, particularmente los de fuego, dada su sinergia con su pacto con Drake. A pesar de esto, sabía que estos hechizos podrían no ser muy útiles contra la nobleza Fénix y su maestro, ya que eran conocidos por usar hechizos de fuego, con Riser blandiendo la llama del mismísimo Fénix. Además, Issei también dedicó su tiempo a perfeccionar su fuerza y resistencia con la ayuda de Rías, subiendo y bajando la montaña con una roca atada a la espalda. El ejercicio era sin duda más desafiante que sus entrenamientos habituales, pero Issei no se quejó, ya que mejoró significativamente su fuerza, resistencia y aguante. Además, una vez en la cima de la montaña, podía sentarse a solas con su hermosa maestra, quien le contaba historias de su vida antes de mudarse a Kuo mientras saboreaba los deliciosos bocadillos que le había preparado. Nombre: Issei Oudou. Raza: Diablo reencarnado. Clase: Nivel 24 juramentado de dragón / nivel 3 monarca de las sombras. Caballos de fuerza: 4955 / 4955. MP atributo actual: draconiano / demoníaco. 1655 / 1655. Título: Rompe escudos añade un 10% de penetración de armadura. Fuerza: 106. Vitalidad: 89. Inteligencia: 84. Destreza: 94. Percepción: 74. Carisma: 64. Habilidades de clase únicas: Imbuir fuego, LB1, extracción de sombras, LB1, almacenamiento de sombras, LB1. Habilidades activas: duplicar, LB2, pacto afectado, transferir, LB2, pacto afectado, penetrar, LB2, pacto afectado, correr, nivel máximo, corte vital, LB1, saltar, nivel máximo, habilidad de equipo, observar, LB1. Hechizos activos: bolas de fuego, LB2, afectado por el pacto, cortafuegos, LB2, afectado por el pacto, golpe de rayo, LB1, explosión de agua, LB1, escudo de tierra, LB1. Pacto actual 1/4. Y Dry Gouge, fuego, pacto LB1. Sombras actuales: 30, 50. Objetos: equipo potenciado, LB3, capa abisal, LB5, espada de Razan, LB7, botas de guardia de palacio, LB6, guantelete de metal, LB5, solo uno en uso actualmente, estadísticas reducidas, sueño de Kamish, LB. Pociones: pociones curativas X10, pociones de maná X10, pociones curativas superiores X5, pociones de maná superiores X5, pociones milagrosas X2. Oro: 81.250, G. Fue en la noche del tercer día que Issei finalmente tuvo la oportunidad de mirar su ventana de estado. Aunque sabía que necesitaba entrenar más, era evidente que sus esfuerzos habían dado frutos. Sus PB y PM habían aumentado significativamente, ya que también escalaban respectivamente con su Fue y carácter gracias a su pasiva poder del dragón. La expo obtenida en la cadena de misiones de entrenamiento domina los fundamentos lo había subido de nivel 6 veces, con Issei asignando 4 niveles a su clase principal, juramentado del dragón, y 2 a su subclase, monarca de las sombras. Aunque su clase juramentada de dragón no otorgaba nuevas habilidades, Issei sospechaba que podrían desbloquearse nuevas al aumentar sus niveles de pacto en lugar de su nivel de clase. Por otro lado, la capacidad máxima de sombras que podía extraer había aumentado, con la expectativa de aumentar en 10 por cada nivel que invirtiera en monarca de las sombras. Esto le permitiría añadir más sombras a sus filas sin tener que abandonar a ninguno de los lobos de las sombras, a menos que fuera necesario para obtener sombras más fuertes cuando la alineación estuviera completa. Buena subida de nivel hoy, compañero. Seguro que pronto podrás enfrentarte al Fénix. Issei oyó decir a Drake en su mente mientras bebía un trago de la botella de agua que tenía en la mano, de pie en la cocina de la villa. Eran las 10 de la noche, e Issei acababa de terminar de trotar solo por la montaña. No fue nada extenuante, pero le ayudó a relajarse después de un día de duro trabajo. Gracias, Drake, dijo Issei con una risita, sintiéndose un poco más tranquilo. No necesitaba revisar sus niveles ni estadísticas para confirmar que se había vuelto aún más fuerte.
Aunque Issei no quería adelantarse y creer que podría derrotar a Riser en un duelo directo, sabiendo que el Fénix debía estar cerca o incluso por encima de Rias en nivel, con estadísticas probablemente mucho más altas, Issei no dudaba de que al menos podría luchar contra él en igualdad de condiciones si seguía entrenando duro durante los próximos 4 días. Si tan solo hubiera podido echar un vistazo a Riser y su nobleza con observar, entonces podría evaluar mejor sus capacidades. La presencia de Gracia había sido demasiado peligrosa para él como para arriesgarse. Aún así, eso estaba lejos de ser su principal preocupación en ese momento. Se había estado volviendo más fuerte. Genial. Asia también había mejorado su control de energía mágica, lo que le permitía usar el poder curativo de su Sacred Gear sin agotarlo más de lo necesario. A pesar de no poder luchar, su capacidad curativa la convertía en el recurso más valioso de la nobleza. Y eso es increíble. ¿Pero qué pasa con el resto? ¿Ise? Antes de que pudiera hablar con Draig, una voz femenina familiar le llamó la atención. Issei se giró y vio a su ama de pie en el pasillo con un camisón rosa, que dejaba entrever las impresionantes curvas de su voluptuoso cuerpo. Issei se deshizo de él rápidamente antes de que Rias notara su mirada. ¿Buchou? ¿Qué haces aquí a estas horas? Deberías dormir un poco, dijo Issei, al notar la pila de archivos y documentos que sostenía y las gafas que llevaba. Era la primera vez que veía a su ama con gafas, y sin duda le daban un toque exótico a su ya cautivador encanto. Decidí investigar un poco más sobre el Fénix, respondió la chica de cabello carmesí con una sonrisa. ¿Quieres venir a sentarte conmigo? Me vendría bien tu compañía. Si insistes. Issei sonrió y se unió a Rias en la sala. Antes de que ambos se acomodaran en sus asientos, Issei dijo, no sabía que usabas gafas, Buchou. Rias respondió con una sonrisa mientras se ajustaba las gafas. Bueno, a veces descubro que usar gafas me ayuda a pensar mejor. En realidad, mi visión está bien. Ah, Issei asintió antes de mirar uno de los archivos que Rias había dejado sobre la mesa. Entonces, ¿qué has podido averiguar hasta ahora sobre el Fénix, Buchou? Principalmente información sobre sus combates anteriores y la fuerza de cada miembro de su nobleza, respondió Rias, cruzando los brazos bajo el pecho. Sin embargo, comprenderlos es solo una parte del problema. ¿Cómo es eso? Preguntó Issei intrigado. Porque nuestro oponente es el Fénix, explicó Rias con expresión seria. Además de su capacidad para controlar una llama poderosa que puede reducirlo todo a cenizas, los miembros de la familia también son conocidos por su inmortalidad, lo que les otorga una capacidad regenerativa inigualable. En resumen, no pueden morir. Incluso si los decapitas, solo les tomará unos segundos regenerar sus cabezas. Oh, vaya. Además, Riser es un demonio excepcionalmente poderoso, continuó Rias mientras Issei leía el archivo en su mano. Su poder siempre se ha considerado excepcional. Como no puede morir ni resultar herido de muerte, la única manera de derrotarlo a él y a su nobleza en un juego de clasificación es obligarlo a rendirse. Pero eso no será fácil. Tendremos que usar todo nuestro poder contra él para, de alguna manera, anular su regeneración o aplastar su espíritu. ¿Y qué pasa con su hermana? No tendremos que preocuparnos mucho por Ravel. Oí que la incorporaron a la nobleza para aprender. Es muy improbable que participe en el enfrentamiento principal. Issei asintió, comprensivo, mientras Rias le mostraba la imagen de una mujer con una máscara en el lado derecho de la cara. Esta es Isabela, una de las torres de Riser. Está a cargo de proteger a Ravel, así que probablemente tendremos 2 oponentes menos a los que enfrentarnos. Bien. En fin, aparte de ser un lanzallamas invencible, Issei soltó una suave carcajada mientras Rias continuaba. Riser también es un genio táctico en el juego de clasificación. Tiene un récord de 9 victorias y 4 derrotas, pero lanzó 2 de ellas a propósito por respeto a las familias cercanas a su familia. No es que no crea que podamos ganar, pero todo este calvario parece haber sido planeado desde el principio para obligarme a aceptar el matrimonio. Rias terminó con un tono de resignación, haciendo que Issei suavizara su mirada. Oye, Buchou, empezó Issei lentamente. ¿Por qué te opones tanto a este matrimonio? No a casarte con ese tal Fénix en particular, porque ambos sabemos que es un imbécil, pero si no me equivoco, pareces oponerte a la idea de un matrimonio concertado. ¿Por qué? Rias guardó silencio un segundo antes de responder. Es porque soy una Gremori. Oh, reconoció Issei, y Rias no necesitó que le dijera que entendía lo que quería decir. Estoy orgullosa de ser una Gremori y me alegra mucho llevar el nombre de mi familia con orgullo. Es solo que... Rias desvió la mirada hacia el cielo nocturno que se extendía por la ventana.
Todos me ven simplemente como Rías, de la familia Gremory. Por eso decidí venir a vivir aquí, en el mundo humano. Es tan reconfortante que me vean simplemente como Rías, y no como la heredera de la familia Gremory de los 72 pilares, ni siquiera como la hermana menor del actual Lucifer. Riser solo me ve como un trofeo que obtener y que le ayudará a alcanzar su ambición de llevar los linajes al futuro. No quiero eso, quiero estar con alguien que me vea como realmente soy. Eso es todo lo que siempre he deseado. ¿Sabes, Buchou? Issei rió suavemente mientras Rías se giraba hacia él, notando la sonrisa en su rostro mientras se rascaba la nuca. Creo que eres la mejor cuando simplemente eres tú. Por si sirve de algo, debes saber que para mí eres Rías Gremory, la chica más linda de nuestra escuela y la mejor presidenta de club que podría pedir. Que nadie te diga lo contrario. Rías susurró suavemente mientras miraba a su peón, sintiendo sus mejillas calentarse ante su cumplido antes de encontrarse asintiendo con la cabeza con una cálida sonrisa propia. Gracias. Después de eso, ambos continuaron conversando y leyendo los archivos durante media hora antes de que Issei decidiera excusarse para ducharse, ya que se hacía muy tarde. Sin embargo, para cuando regresó, Rías se había quedado dormida en el sofá, con sus gafas sobre la mesa. Se veía tranquila, con una suave sonrisa en los labios mientras dormía con la cabeza apoyada en una mano. Sonriendo, Issei fue en silencio a buscar una manta, encontrándola en una de las habitaciones libres del segundo piso. Volviendo junto a Rías, la colocó suavemente sobre su cuerpo dormido, ajustándola con cuidado para no perturbar su descanso y asegurándose de que estuviera cómoda. Tras una última mirada para asegurarse de que todo estuviera en su lugar, Issei salió de la sala y salió de su habitación. Pareja. Necesito asegurarme de que ganemos, Drake, dijo Issei mientras buscaba en su inventario y sacaba su chaqueta junto con una llave dorada. Esta llave, que había encontrado en la caja de botín de la misión diaria de esa mañana, abriría una mazmorra de instancia de rango B, sin duda con los desafíos y enemigos más difíciles a los que se había enfrentado hasta entonces. Pero él estaba listo. Haz lo que tengas que hacer, compañero. Sabes que estoy contigo. Gracias, Drake. Sonriendo, Issei se adentró en el bosque, encontrando un claro apartado, lejos de la villa, tras una corta caminata. Los únicos sonidos eran el suave susurro de las hojas en la brisa y el lejano canto de las criaturas nocturnas que rompían el silencio de la noche. Sin más dilación, Issei extendió la llave y la giró como si abriera una cerradura, provocando un leve zumbido que llenó el aire a su alrededor. Tras un instante, una masa de energía arremolinada comenzó a formarse ante él, tomando forma gradualmente hasta convertirse en un portal que conducía a la mazmorra instancia. Al cruzar el portal giratorio, Issei se encontró en un pasillo amplio y tenuemente iluminado. Las paredes estaban revestidas de imponentes pilares de piedra, mientras que el suelo bajo sus pies era de mármol frío y roto, como si estuviera frente a un antiguo castillo abandonado hacía mucho tiempo. Las únicas fuentes de luz eran las antorchas parpadeantes montadas a lo largo de las paredes, que proyectaban sombras que danzaban sobre las paredes y el techo. Mientras Issei observaba su entorno, pronto oyó el distante sonido de un metal chocando, una señal innegable de que los monstruos de la mazmorra se acercaban. Avanzando con cautela por el pasillo, el sonido se hizo más fuerte, reverberando en las paredes de piedra. Fue después de doblar una esquina y llegar a lo que parecía ser un vestíbulo, que Issei se encontró cara a cara con la formidable visión de al menos 20 caballeros marchando hacia él en formación cerrada. A primera vista, parecían guerreros humanoides con armaduras oscuras, que recordaban a los caballeros del escudo negro con los que Issei había luchado en su segunda mazmorra instancia. Sin embargo, su armadura tenía un diseño claramente diferente, con un estilo mecánico, casi futurista, que los diferenciaba de todo lo que había visto antes. Las piezas del pecho, las botas y los guanteletes, con articulaciones de aspecto robótico, eran de un negro metálico opaco con bordes afilados y púas que sobresalían en varios puntos. El yelmo de cada caballero estaba adornado con una visera roja brillante que vibraba siniestramente, y sus rostros estaban ocultos tras amenazantes máscaras con forma de calavera. Sus armas eran igualmente impactantes. La mitad de los caballeros empuñaban enormes hachas de batalla con hojas dentadas y toscas, mientras que la otra mitad portaba espadas anchas cuyos filos brillaban con el resplandor anaranjado de las antorchas de la pared. El sincronizado traqueteo de sus pasos blindados creaba un eco rítmico a medida que avanzaban. Su marcha perfectamente coordinada y sus imponentes figuras creaban una presencia abrumadora, intimidando a Issei y haciéndole sentir asfixiado. Magitech Axemanel EV. 29. Espadachín Magitech Nif.
29. Más monstruos acorazados. Murmuró Issei antes de sonreír con sorna, invocando el equipo potenciado antes de buscar en su inventario una espada larga que había comprado hacía unos días y apuntar a los caballeros Magitek que se detuvieron a cierta distancia frente a él. Menos mal que vine preparado. Espada larga Iron Bane NBL. 10. Rareza. B. Categoría. Espada larga. AX 180. Descripción. Una espada larga que se destacaba por atravesar las defensas más fuertes y causar daños devastadores a los enemigos fortificados con su hoja reforzada. Iron Bane. Inflige un 35% más de daño a los objetivos enemigos con armaduras pesadas. La espada larga Iron Bane, combinada con la ventaja de su título de rompeescudos y la habilidad de penetrar si fuera necesario, debería acabar rápidamente con estos caballeros Magitek. Además, a pesar de que eran al menos 20 y solo uno él, Issei estaba lejos de ser superado en número. ¿Están listos para su primera batalla conmigo, chicos? Preguntó Issei, y pudo oír a sus lobos de las sombras aullar en respuesta desde su sombra. De acuerdo. ¿Issei? ¿Eh? Por segunda vez esa noche, Issei oyó que lo llamaban, lo que le hizo darse la vuelta, esta vez en estado de shock. Sus ojos se abrieron de par en par, desconcertado, al ver a Rías, vestida con su chándal rojo oscuro, aparecer por una esquina. Su expresión reflejaba la suya al observarlo, y luego al grupo de caballeros Magitek contra el que estaba a punto de luchar. En su mano llevaba un dispositivo que emitía un pitido similar al de un dosímetro, lo que le dejó claro a Issei que Rías lo había usado para encontrarlo, o para ser más precisos, para encontrar la puerta que ella creía que estaba asaltando. Las mujeres y su intuición, dado que el tiempo pasaba más rápido dentro de Instance Dungeons, otro rasgo que compartía con Gates, no se sabe cuánto tiempo había estado buscándolo afuera, pero realmente debería haberse alejado un poco más de la villa. Por otra parte, podría simplemente volar alrededor de la montaña con ese dosímetro hasta que captara una señal. Aviso. Función de fiesta desbloqueada. Nota. 1. El jugador puede compartir su exp con los miembros del grupo dependiendo de su contribución. 2. Los miembros del grupo serán visibles en el mapa, lo que permitirá al jugador rastrear sus posiciones. 3. Los miembros del grupo pueden ser revividos si caen, siempre que el jugador sobreviva y tenga suficientes recursos. 4. El jugador puede seguir las condiciones de los miembros de su grupo en tiempo real. 5. Los miembros del grupo pueden recibir y usar elementos de los jugadores. 6. Los miembros del grupo no podrán ver todas las funciones del sistema. Aceptar a Rías Gremory en tu grupo. T/N. Pero Issei apenas prestó atención a la ventana de notificación que apareció ante sus ojos. El familiar texto blanco se desdibujó en el fondo, eclipsado por la imagen de Rías mientras volvía la mirada hacia él. Buchou, ¿qué haces aquí? Finalmente logró preguntar mientras se giraba completamente para mirarla. Este lugar es peligroso, no deberías estar. Podría decirte lo mismo, dijo Rías. Antes de que Issei pudiera responder, Rías abrió los ojos de par en par, sorprendida, y le gritó. «Issei, ¡cuidado!». En un instante, Issei giró y blandió su espada hacia arriba, interceptando el golpe descendente de un espadachín Magitek. La fuerza del impacto reverberó en sus brazos, mientras el repentino choque de acero contra acero hacía saltar chispas. El espadachín acorazado lo atacó con una fuerza sorprendente, con sus articulaciones mecánicas silbando al intentar dominarlo, pero Issei no tuvo problemas para mantenerse firme. Mientras los demás caballeros Magitek se acercaban a él, moviéndose con sorprendente rapidez y coordinación a pesar de su cuerpo acorazado y articulaciones robóticas, Issei giró su espada y, con un movimiento experto, obligó al espadachín al que se enfrentaba a apartarse, desequilibrándolo. Esquivando un hacha que se dirigía hacia él desde la dirección opuesta, Issei asestó un golpe horizontal con su espada al primer espadachín, separando su torso de la mitad inferior con una lluvia de chispas. La visera roja del caballero parpadeó y se atenuó al desplomarse en un montón de metal en el suelo. Espadachín Magitek NB. 29, derrotado. 5 caballeros Magitek más se acercaron a él, 2 espadachines y 3 hacheros, cuya presencia se eclipsaba ante la suya mientras lo atacaban con sus armas. Issei retrocedió rápidamente, esquivando por poco los golpes de las enormes hachas de batalla. Las armas se estrellaron contra el suelo de piedra donde acababa de estar, lanzando fragmentos de piedra en todas direcciones. El siguiente espadachín se abalanzó sobre él con una velocidad sorprendente, con su espada larga apuntando directamente a su pecho. Issei se abalanzó hacia un lado para esquivar el ataque y contraatacó con un rápido corte en el abdomen.
La espada larga Iron Bane atravesó la armadura con facilidad. El caballero se tambaleó al ver saltar chispas del corte, pero Issei no le dio tiempo a recuperarse, y continuó su ataque con un poderoso gancho con Boosted-Gear que lo estrelló contra la pared, con el casco destrozado y el cuerpo desmoronándose por el impacto. Espadachín Magitek NB 29, derrotado. Otro caballero se abalanzó sobre él desde un costado, con el hacha en alto. Issei se preparó para esquivarlo, pero el hachero no tuvo oportunidad de golpear. Un orbe negro, que emanaba un aura carmesí, se estrelló contra el caballero, destrozándole la mitad del torso. Issei giró la cabeza un instante y vio a Rías de pie a pocos pasos, con el brazo izquierdo, con la palma hacia adelante, aún extendido. La inmensa aura de poder demoníaco que la rodeaba dejaba claro que estaba lista para luchar con él. Magitek Axeman NB 29, derrotado. Aviso. No se obtiene exp. Aceptar a Rías Gremory en tu grupo. T/N. Una vez más, la notificación fue ignorada, ya que Issei abrió los ojos alarmado al ver que el espacio junto a su amo parecía distorsionarse. Rías pareció notarlo también, girando la cabeza justo a tiempo para ver a un caballero, esbelto y letal, con una espada corta en cada mano, perfecta para asesinar, materializarse de la nada. Sin dudarlo un instante, Issei actuó, lanzando rápidamente su espada larga hacia el caballero. La hoja atravesó el aire con una precisión mortal, atravesando el torso del caballero justo cuando se abalanzaba sobre Rías. La fuerza del lanzamiento atrajo al caballero con la espada, empotrándolo contra la pared con un fuerte golpe. Rías jadeó, con los ojos abiertos de par en par al darse cuenta de lo cerca que había estado de ser abatida. Se giró hacia Issei, con una mezcla de sorpresa y gratitud en su expresión mientras el caballero sin vida se desplomaba contra la pared, con las extremidades retorciéndose un instante antes de caer. Asesinos Magitek NBL 28, derrotados. Antes de que pudieran decirse nada, Issei notó más siluetas parpadeando en los bordes de su visión, dándose cuenta de que más asesinos Magitek los acechaban a él y a Rías. Su camuflaje les permitía mimetizarse casi a la perfección con el entorno, haciéndolos prácticamente invisibles. Issei no perdió tiempo en correr a su lado para ayudarla, pero un grupo de hacheros le bloqueó el paso al instante y lo atacaron con sus armas. Issei logró esquivar el primer golpe, pero los otros hacheros lo abrumaron rápidamente. Dos de ellos lo golpearon con fuerza por encima de la cabeza, obligándolo a arrodillarse mientras usaba el equipo potenciado para bloquearlo. Luchando por levantarse mientras los hacheros lo presionaban, levantó la vista y vio a Rías luchando por su vida. Logró matar a dos asesinos con su poder de destrucción, pero al mismo tiempo, apenas pudo esquivar sus cuchilladas para evitar que le cortaran la garganta. Rías parecía percibir a los asesinos camuflados mucho mejor que él, evidentemente por cómo los veía antes de que atacaran, pero como era una maga y no una luchadora como él, los asesinos eran sin duda su peor rival. Sin otra opción, Issei rugió. Licaón. Con un gruñido feroz, Licaón emergió de su sombra y cargó contra los asesinos Magitek con una velocidad aterradora, destrozando a los demás caballeros que se interponían entre él y Rías al llegar a su lado en un instante. Sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre uno de los asesinos y lo aplastaron de un solo mordisco. Lanzando al asesino como un juguete masticado por el pasillo, Licaón se abalanzó sobre el siguiente asesino, aplastándolo con su pata antes de enviar a otro por los aires como una bala. Dos asesinos más y un grupo de caballeros intentaron atacar, pero Licaón gruñó al dirigir su atención hacia ellos. Su figura aerodinámica resplandecía con un aura oscura, similar a una llama. Con un gruñido gutural, Licaón abrió la boca y desató un torrente de llamas negras y abrasadoras, envolviendo a los asesinos y a los caballeros que avanzaban en un infierno que consumió sus cuerpos mecánicos, reduciéndolos a metal fundido y cenizas. Issei, esto es, exclamó Rías, abrumada, conmocionada y desconcertada, mientras observaba al enorme lobo que la protegía gruñendo a los enemigos restantes. Su mirada se dirigió entonces a Issei, quien se acercó a ella y sacó su espada de la pared. Se quedó sin palabras cuando otros tres lobos, más pequeños que Licaón, salieron de su sombra y los rodearon. Ustedes tres, quédense atrás y protejan a mi amo, ordenó Issei, haciendo girar la espada larga Iron Bane en su mano mientras se dirigía a los lobos de tierra, fuego y agua, provocando que los tres gruñeran en señal de reconocimiento antes de colocarse frente a Rías. No, llévalos también, Issei. Ni siquiera con Licaón puedes pensar en enfrentarte a todos, gritó Rías a Issei, quien caminaba con confianza con Licaón a su lado, mientras más caballeros inundaban la sala y formaban un batallón frente a él. El resto de ustedes, conmigo. Tuya.
Rías se quedó en silencio, completamente sin palabras, mientras más lobos emergían de la sombra extendida de Issei y descubrían a sus enemigos. Blandiendo su espada, Issei la clavó en el suelo de piedra y se giró para ofrecerle a Rías una sonrisa tranquilizadora. Si quieres ayudar, hazlo desde detrás de estos lobos. Ellos te mantendrán a salvo. Aviso. ¿Aceptar a Rías Gremory en tu grupo? T/N. Confirma sí, con esa confirmación al sistema, haciendo una segunda ventana con el retrato de Rías, HP, MP y su nivel actual debajo de su propio retrato, Issei entonces se giró para encarar a los enemigos, dirigiendo su mirada momentáneamente a los pedazos de armaduras que yacían esparcidos en el suelo antes de pronunciar el comando. Surgir. Si Rías ya se había sorprendido, la sensación que la invadió al observar la escena que se desarrollaba ante ella superó cualquier otra que hubiera experimentado. Zarcillos de oscuridad se alzaron de los caballeros Magite caídos a la orden de Issei, y sus formas se transformaron en versiones sombrías de sus antiguos seres al emerger de sus cáscaras desmoronadas. Lentamente, estas figuras espectrales se pusieron de pie, uniéndose a los lobos que rodeaban a Issei con ojos brillantes y armas listas para enfrentarse a sus antiguos camaradas, ahora listos para luchar junto a su nuevo amo en la inminente batalla. Soldado Magitek NBL. 1. Rango. Común. Asesino Magitek NBL. 1. Rango. Común. Berserker Magitek NIF. 1. Rango. Élite. Todas las tropas. Cargar. Con un aullido reverberante de Licaón, Issei lideró el asalto con su sombra más fuerte a su lado, su enorme estructura avanzando como un rayo mientras los otros lobos de sombra y soldados corrían justo detrás de ellos mientras cargaban contra el batallón de caballeros. Sin embargo, fueron los lobos de relámpago y viento los primeros en arrasar la primera línea enemiga con sus poderes elementales. Mientras que el lobo de relámpago se movía como un rayo, lanzándose entre los caballeros y descargando rayos de electricidad que hacían saltar chispas y convulsionar el metal, el lobo de viento creaba poderosos vendavales que lanzaban a los caballeros por los aires, chocando entre sí. Antes de que los enemigos pudieran recuperarse, Licaón los atravesó por completo. Su gigantesca y estilizada figura se estrelló contra las líneas del frente y aplastó a varios caballeros Magitek. Con la formación enemiga desorganizada bajo su abrumador poder, el resto de los soldados de las sombras y los feriantes avanzaron para aprovechar la brecha, provocando que el campo de batalla estallara en un caótico choque de aceros y un fragor de metales, con el sonido metálico resonando por toda la sala. Issei se lanzó a la batalla junto a sus soldados de las sombras, con la espada larga Iron Bane brillando en su mano mientras abría paso a un caballero Magitek tras otro, mientras Rías lo asistía a él y a sus sombras desde la retaguardia usando su poder demoníaco. Al mismo tiempo, los asesinos intentaron avanzar por el campo de batalla con sus camuflajes para alcanzar a Issei y Rías, pero fueron rápidamente detectados por los otros lobos de las sombras, quienes inmediatamente los derribaron y los despedazaron con sus colmillos y garras. Aviso. Sube de nivel. Nivel 25 juramentado por el dragón / nivel 3 monarca de las sombras. Aviso. Sube de nivel. Nivel 26 juramentado de dragón / nivel 3 monarca de las sombras. Aviso. Sube de nivel. Nivel 26 juramentado por el dragón / nivel 4 monarca de las sombras. 30 niveles acumulados, equipo potenciado NBL. 4. Desbloqueado. El jugador ahora tiene acceso al Balance Breaker de Boosted Gear. ¿Balance Breaker? Pensó Issei mientras miraba brevemente la notificación en la ventana junto a él. Sabía exactamente qué era, pero decidió dejarlo para más tarde. Y lo más importante, subía de nivel rápidamente, incluso con Rías beneficiándose de un porcentaje de su exp cada vez que eliminaba a un enemigo como miembro del grupo. Sus tropas también se fortalecían, aunque a un ritmo más lento a pesar de ganar la misma exp que él, ya que Licaón solo había subido un nivel hasta el momento a pesar de la cantidad de caballeros que habían matado. Diputado. 1895/1975. Diputado. 1861/1975. Diputado. 1839/1975. Sin embargo, lo que más notó Issei fue el rápido agotamiento de su maná, aunque no tuvo problema en darse cuenta de que el PM que estaba agotando se usaba automáticamente para sanar a sus sombras, que recibían tanto daño de los caballeros Magitek como el que infligían. A pesar de esto, la velocidad de drenaje no era tan mala, e Issei se sintió tranquilo al saber que mientras tuviera el maná para sostenerlas, sus sombras permanecerían en la lucha, siempre y cuando no permitiera que se prolongara hasta agotar completamente su maná.
La batalla continuó, y a medida que transcurrían los minutos, la situación empezó a inclinarse a favor de los demonios y la sombra. La oleada aparentemente interminable de caballeros Magitek que entraban en la sala finalmente comenzó a menguar, lo que permitió a Issei y sus sombras despachar a los enemigos restantes hasta que el último de ellos fue derrotado por Lycaon. Con la espada apoyada en el hombro, Issei observó la zona. La batalla había sido más fácil de lo esperado, pero claro, había venido bien preparado con la espada larga Ironbane, pero sobre todo contaba con sus sombras y con Rías. Sin ellas, la batalla habría sido mucho más difícil, teniendo que luchar solo contra todos esos caballeros. Mientras Issei seguía mirando a su alrededor, pronto notó un pequeño objeto que emitía un tenue resplandor, parcialmente enterrado en el suelo de piedra, entre los fragmentos de armadura y escombros. Se arrodilló, apartando la armadura y los escombros, para revelar lo que parecía una piedra del tamaño de su palma, cuya superficie estaba grabada con un extraño símbolo que emitía el resplandor. Con curiosidad, Issei se agachó y recogió la piedra, sintiendo una oleada de energía al aparecer una ventana del sistema junto al objeto. Runa. Camuflaje. Categoría. Piedra rúnica. Rareza. D. Rompe la runa para aprender la habilidad. Oh, esto debe ser una piedra rúnica, y tiene esa habilidad de esos asesinos, pensó Issei con asombro al contemplar el objeto en su mano. Era la primera vez que veía una piedra rúnica, que podía romperse para otorgarle al usuario la habilidad única que contenía. Supuestamente, cualquiera podía usarla, sin importar si eran demonios, ángeles caídos, ángeles o incluso humanos sin poderes. La habilidad o el hechizo de la piedra rúnica se otorgaba al usarla, lo cual era una de las razones por las que normalmente costaban una fortuna, además de su rareza. Entonces, Issei se dio cuenta. Sus ojos se abrieron de par en par al pensar en una idea mientras recordaba los detalles sobre las piedras rúnicas de los archivos que Akeno había recopilado para él. Si jugaba bien, ya no tendría que ocultar sus sombras. ¿Eso es una piedra rúnica? Es la segunda vez que veo una en persona, dijo Rías con un tono de curiosidad mientras se acercaba a él por detrás, flanqueada por los 3 lobos de sombra que él había asignado para protegerla. Sonriendo, Issei se levantó y se giró para mirarla, asintiendo mientras bajaba la mirada hacia el objeto que sostenía en la mano. Sí. He estado descubriendo piedras rúnicas como esta en las puertas que he invadido, dijo Issei, aunque era una mentira descarada. Odiaba mentir, sobre todo a sus amigos y allegados, pero al mismo tiempo, Issei no sabía cómo venderlas mejor para tener su sombra fuera de las mazmorras instancia. ¿En serio? Rías jadeó sorprendida. Tienes mucha suerte, Issei. ¿Cuántos has encontrado? Bueno, más o menos, dijo Issei, rascándose la mejilla con una sonrisa incómoda, sin estar del todo seguro de si debía haber dicho tanto. Por suerte, Rías no notó su incomodidad y centró su atención en los lobos de sombra y los soldados. ¿Qué hiciste ahí atrás? ¿Fue una habilidad que obtuviste de una de esas piedras rúnicas que encontraste? Preguntó Rías con incertidumbre, pero Issei ya sintió rápidamente. Creo que es una especie de habilidad de nigromante, pero en lugar de usar los cadáveres de los enemigos que he derrotado, parece que extraigo sus sombras y las convierto en mis secuaces. Pero eso era la verdad. ¿En serio? Increíble, Issei. Exclamó Rías mientras miraba a los soldados de las sombras y a los lobos. ¿Cómo estos caballeros de las sombras son de aquí? ¿Eso significa que conseguiste a los lobos de la puerta anterior? ¿Cuánto tiempo podrás mantenerlos? ¿Y cuántos puedes tener? En realidad no tengo ni idea, respondió Issei mientras se rascaba la nuca. Esas eran las preguntas que él también se hacía. Aunque la cantidad de sombras que podía extraer aumentaba con su nivel, solo recientemente lo descubrió. En cuanto a cuánto tiempo podría mantenerlas, obviamente, dado que permanecían en combate mientras tuviera maná, la respuesta a esa pregunta debía ser mientras viviera, incluso si no las usaba. Antes de que pudiera hablar más, Rías golpeó su brazo con la palma de su mano, haciendo que Issei se girara hacia ella para verla mirándolo con desaprobación. ¿Y en qué estabas pensando al intentar asaltar otra puerta en plena noche, Issei? ¿No te había dicho ya Grayfia lo peligrosa que es? Entonces sacó el dispositivo que había estado sosteniendo antes y se lo mostró señalando la pantalla, que mostraba un número enorme. Y mira esto. Este número significa que esta puerta debe tener al menos una clasificación entre C alta y B baja. Ah. Leí que las puertas de rango B son de clase alta, ¿significa eso que me he vuelto bastante fuerte? Preguntó Issei con una sonrisa, levantando los puños mientras sus sombras lo animaban.
Los soldados y asesinos aplaudieron, mientras los berserkers alzaban los puños en señal de aprobación, y los lobos ladraron en señal de aprobación. Ese no es mi punto, Raso no rías, pero no insistió más porque sabía que Issei tenía razón. Había visto cómo manejaba a esos caballeros monstruosos, con sus sombras anulando cualquier desventaja numérica que tuviera. Por lo que parecía, tampoco podían morir, y como provenían de enemigos abatidos, el ejército de Issei solo crecería a medida que la batalla se intensificara. Eso siempre sucedía con los nigromantes. ¡Qué habilidad tan aterradora! Esa piedra rúnica que le había dado debía ser al menos de rango S en rareza, o incluso de una clase superior indeterminada. ¿Cómo había logrado encontrar algo así en una puerta de bajo rango? Era la verdadera pregunta que la atormentaba. ¿Podría ser que esas puertas que él mismo había asaltado tuvieran rangos más altos de lo que ella y Grayfia creían? De todos modos, salgamos de aquí, dijo Rías mientras lo agarraba del brazo, indicándole con un ligero tirón que la siguiera. Esta puerta sigue siendo demasiado peligrosa para que sigamos aquí. En cuanto salgamos, llamaré. Pero Issei no se movió de su sitio, ni siquiera cuando Rías tiró de su brazo. Cerrando los ojos un momento, Issei le habló a su maestra con una sonrisa que le demostraba su confianza. No es necesario. Despejaremos esta puerta, Buchou, derrotando al jefe nosotros mismos. Issei, no puede ser. Hablo en serio, Buchou. Quiero luchar contra este jefe y poner a prueba mis habilidades. Puedes esperar si quieres, de hecho, creo que deberías esperar. Presiento que nos espera lo que sea que nos aguarda tras esa puerta. Issei entonces dirigió su atención a las enormes puertas dobles al final del vestíbulo, que sin duda conducían a una especie de sala del trono. Antes, estaban ocultas en la oscuridad, pero tras la derrota de todos los caballeros Magitet, las antorchas que las conducían se encendieron, indicando que era hora de enfrentarse al jefe. No te dejará lanzar tu hechizo, y no estás lo suficientemente entrenada para esquivar sus ataques. Rías parecía querer discutir, pero enseguida se mordió el labio inferior para contenerse, porque, en el fondo, sabía que Issei tenía razón. Casi la habían matado esos asesinos, y ver su propio reflejo en sus espadas aún la dejaba bastante conmocionada. Eso debía ser lo más cerca que había estado de morir. De no ser por Issei y su lobo, Licaón, habría estado muerta en el suelo hacía mucho tiempo. Oigan, soldados. Dispérsense y empiecen a recoger el botín, a ver si encuentran algo valioso. Issei dio la orden a sus nuevas sombras, quienes le hicieron una reverencia antes de partir. Y ustedes tres, entretengan a Licaón y a los lobos, jueguen a la pelota con ellos o algo así. Dio instrucciones a los tres berserkers Magitet, quienes se señalaron a sí mismos antes de volverse hacia los lobos, quienes los miraban expectantes. Dicho esto, Issei se giró hacia Rías y la observó, viéndola morderse la uña del pulgar mientras observaba a su alrededor. Quizás no debería haber dicho todo eso, pero claro, lo que estaba a punto de decir seguramente la lastimaría más, pues había decidido hablarle de lo que había pensado sobre su entrenamiento. Solo era cuestión de si podía hacerlo sonar mejor. Y también hay algo de lo que quiero hablarte, comenzó Issei, eligiendo sus palabras con mucho cuidado. Nuestro entrenamiento, aunque agradezco que tú y todos nos estén ayudando a Asia y a mí a fortalecernos, no puedo evitar pensar que no es suficiente. ¿Qué quieres decir, Issei? Preguntó Rías. Estamos haciendo lo que podemos, Issei. Los estamos entrenando a ti y a Asia porque necesitamos que ambos sean lo suficientemente fuertes para. Exacto, Buchou. Nos estás entrenando, pero ¿quién te está entrenando a ti y a todos los demás? Interrumpió Issei, mirándola fijamente. Tenemos 7 días para entrenar, y ya han pasado 3. Lo que he notado es que lo que intentan hacer es que Asia y yo alcancemos su nivel, y lo agradezco mucho. ¿Pero qué hay de ti, de Akeno-san, de Kiba o de Koneko-chan? Hizo una pausa, con expresión seria. Además, Raiser lo dijo él mismo. Akeno-san es el único en nuestra nobleza que puede luchar al mismo nivel que sus sirvientes. ¿De verdad ganaremos si sumamos 2 más a la ecuación? Y ni siquiera estoy considerando que Asia no puede luchar. ¿Sabes por qué estoy aquí esta noche? ¿Por qué he estado entrenando tan duro? Preguntó Issei. Porque quiero asegurarme de que ganemos. Quiero vencer a Raiser para que te liberes de su matrimonio, para que puedas sonreír de nuevo y elegir estar con quien quieras, pero a este ritmo no puedo. Cada día aprendo cosas nuevas de ustedes, Kiba, Koneko-chan y Akeno-san, pero no puedo esforzarme, probar y perfeccionar mis nuevas habilidades contra oponentes que intentan quitarme la vida en lugar de dejarme con moretones. Por eso, cuando encontré esta puerta, decidí entrar.
No me importa si Gryphiasan se entera y viene a por mí para darme una paliza, solo quiero que ganemos. Terminó, diciendo las últimas palabras muy claramente para que Rías pudiera entender lo que quería decir. Rías susurró, su voz apenas audible mientras escuchaba atentamente, y su mirada se suavizó al oír a Issei. Podía ver la determinación en sus ojos y la sinceridad tras sus palabras. Sé que te preocupas por todos nosotros, Buchou, no solo por mí, pero ¿de verdad quieres que asuma esta tarea yo solo? Preguntó Issei, con un tono más suave al sonreírle. No dudo que tú y todos los demás desearían la satisfacción de vencer a Riser. Puedo hacerlo por ti si quieres, Buchou. Demonios, incluso podría vencer a toda su nobleza con los chicos aquí. Al decir eso, señaló con los pulgares como si fueran sus sombras, lo que hizo que los soldados le devolvieran el saludo, haciendo que a Issei y Ria se les escapara una gota de sudor. Aún así, verlos trabajando diligentemente mientras aparentemente discutían sobre qué debían llevarle a su amo ayudó a aliviar un poco la tensión. Tosiendo en su mano, Issei se giró hacia su amo y continuó. Supongo que la verdadera pregunta es: ¿quieres que me quede con toda la gloria de borrar esa mirada engreída de su rostro, o quieres hacerlo tú mismo? Claro que quiero. Cuando te amenazó a ti y a los demás, solo quería destruirlo yo misma, declaró Rías con convicción, haciendo que Issei le sonriera. Su expresión se suavizó al continuar. Pero supongo que tienes razón. Hemos estado tan concentrados en entrenarlos a ti y a Asia que nos hemos olvidado de esforzarnos. Además, debo admitir mi culpa. Pensé que podríamos vencer a Riser, pero solo fue mi ego y mi confianza. Si queremos vencer al Fénix con seguridad, todos debemos hacernos más fuertes, no solo tú o Asia. Mañana será un nuevo día para nosotros, así que volvamos a la villa, llamemos a las autoridades, durmamos un poco y. No nos iremos, ¿verdad? Rías preguntó con expresión seria, e Issei solo respondió a su amo con una sonrisa mientras centraba su atención en el botín que sus soldados de las sombras habían conseguido. La mayoría de los objetos obtenidos en las puertas de alto nivel podían alcanzar una buena suma de dinero. Rías dijo que podía ayudarlo a venderlos, así que decidió dejar quedárselo. ¿No vas a extraer las sombras de estos caballeros, Issei? Preguntó Rías mientras observaba las piezas de armadura que portaban los soldados de las sombras, alineados frente a ellos, para poder evaluar qué objetos valían la pena vender y cuáles eran prácticamente basura. Parecía tener buen ojo para esto, ya que los objetos que consideraba inútiles tampoco se vendían a buen precio en la tienda del sistema. No, tengo la mira puesta en un premio mayor allá arriba, Buchou, preguntó Issei mientras señalaba con el pulgar las puertas dobles, lo que hizo que Rías abriera los ojos de par en par al darse cuenta. Sorprendida, Rías miró a Licaón, que observaba a algunos lobos jugando a la pelota con los berserkers de las sombras, y preguntó: Espera, ¿eso significa que Licaón es un jefe? Sí. Rías tragó saliva nerviosamente. Tras saquearlo todo, Issei saludó con el pulgar a sus soldados de las sombras, él y Rías se acercaron lentamente a las puertas dobles al final del vestíbulo. Una presencia siniestra emanó del interior cuando Issei empujó las puertas con ambas manos. El interior estaba completamente oscuro al principio, pero al igual que tras la derrota de los caballeros Magitet, las antorchas de la pared se encendieron, iluminando el espacio y revelando la figura que se encontraba en el centro de la cámara. Incluso a primera vista, Issei percibió una presencia abrumadora proveniente de la imponente figura. Su armadura era gruesa, pero a la vez aerodinámica, con hombreras en ambos hombros con forma de cabezas de león. El yelmo presentaba rasgos afilados y angulares, con dos protuberancias en forma de cuerno que se curvaban hacia arriba, dándole a la figura una apariencia casi demoníaca. La visera era una estrecha ranura que ocultaba casi por completo el rostro del ser que residía en su interior. Una gruesa y andrajosa capa de color carmesí intenso colgaba de su cintura, abriéndose por la mitad y cayendo al suelo como estandartes manchados de sangre, contrastando marcadamente con el oscuro metal de la armadura. Sujetada con fuerza en sus guanteletes metálicos, sostenida frente a él, se encontraba una enorme espada de doble filo con runas rojas que recorrían la superficie. La hoja era la mitad de larga que la figura, quien se erguía imponentemente alta. Los filos de la hoja brillaban amenazadoramente, con un aspecto tan afilado que cortaba el acero como si fuera mantequilla. General Glauca de Magitet, nivel 40. Susurró Rías con incertidumbre, e Issei pudo sentirla temblar detrás de él ante el aura aterradora que emitía el general Magitek. Buchou, quédate atrás. Recuerda nuestro trato, dijo Issei en voz baja, con una gota de sudor corriéndole por la cara.
Su única esperanza era que el general Magitek no se interesara lo suficiente en Rías como para desviar su atención hacia su maestra, quien inmediatamente corrió a un lado de la sala del trono y se escondió tras un pilar, con Licaón y varios soldados de las sombras siguiéndola para protegerla, como se les había ordenado. Por mucho que quisiera ayudar a Issei, Rías sintió al instante que solo se interpondría en su camino contra un oponente como ese. Drake, vamos a darlo todo desde el principio. Issei le habló a su compañero dragón celestial mientras se armaba de valor y marchaba hacia el general Glauca, cuya mirada sintió fija en él en cuanto estuvo lo suficientemente cerca. Tras guardar su espada tras la espalda con una funda hecha a mano con las obras de los caballeros Magitek, Issei invocó su equipo potenciado y activó la nueva función que había desbloqueado con su cuarto nivel. Entendido, compañero. Impulso. Sobre refuerzo. En ese instante, mientras la joya verde de su guantelete metálico brillaba, Drake anunció el ataque él mismo en lugar de dejar que el Sacred Heart lo hiciera con su voz, como de costumbre. Issei sintió una oleada de poder sin precedentes que lo invadía. Su ventana de estado mostraba que sus estadísticas y atributos se disparaban. Un aura intensa y poderosa de energía demoníaca roja brotó violentamente de él como un huracán, arremolinándose y expandiéndose con una energía feroz. El aura igualaba la imponente presencia del jefe de la mazmorra, quien permanecía firme e inmóvil en el centro de la sala, con su imponente figura recortada contra el resplandor ardiente. Ultimate activado. Rompedor de equilibrio del dragón galés, nivel 1. HP más 2500. MP más 500. Def más 150. Se ha eliminado el límite de tiempo de 10 segundos. El poder del arma almacenada dentro de las armaduras aumentará continuamente siempre que el jugador use duplicación en sí mismo. Todo el daño causado aumentará. Las alas de diablo serán reemplazadas por alas de dragón. Resonancia del pacto. 1. Estado adicional. Más 75 a todos los atributos. 2. Aura dracónica. Reduce el daño recibido y mejora la resistencia a los ataques elementales correspondientes al elemento del pacto actual. Dragón galeses rompe equilibrio. Con otro anuncio, el huracán demoníaco rojo se dispersó con una fuerte ráfaga de viento, revelando su balance breaker. Escala de equipo mejorado. Espera, ¿qué es esto? El guantelete metálico de su brazo izquierdo había cambiado significativamente, extendiéndose hasta el hombro y envolviendo toda la extremidad con una elegante armadura de color rojo oscuro. El resto de su cuerpo, sin embargo, permanecía prácticamente sin armadura, salvo por la única hombrera con detalles dorados en su hombro derecho, a lo que llevaba sujeta la espada Ironbane. Además, el aura intensa que había emanado de él antes persistía, aunque ahora irradiaba con mayor suavidad, similar a las llamas parpadeantes de las antorchas en las paredes. ¿Es esto? Preguntó Issei en su mente. Se sentía mucho más fuerte, pero al mismo tiempo, esperaba mucho más. Claro que no. Qué extraño. En el pasado, el balance breaker de los equipos potenciados se manifestaba como una armadura de malla de escamas. La mayoría, si no todos, los balance breakers de los equipos sagrados basados en dragones son así. Drake respondió, y su voz le indicó a Issei que su compañero tampoco sabía qué estaba pasando. ¿Será que ha evolucionado a una subespecie? Y esta forma también es de nivel 1, ¿cómo se llama ahora, entonces? Nos ocuparemos de eso más tarde, Drake, dijo Issei, desenvainando su espada Ironbane, blandiéndola para sujetarla a su costado. Para su sorpresa, el hombrera de su hombro derecho se rompió en pedazos, que se adhirieron a su brazo derecho para reconfigurarse en un segundo guantelete idéntico al de la izquierda. Bueno, ahora sí que está mejor. Espera, quizá debería haberlo dejado ahí y dibujarlo después. No importa. Preparándose, Issei miró a Glauca, quien finalmente actuó. Con un movimiento rápido, el general Magitek levantó su espada con una mano y la blandió con tal fuerza que Issei sintió una presión tan intensa que podría haberlo partido por la mitad incluso a distancia. Bajando la espada, Glauca se colocó en posición con la punta apuntando directamente a Issei, quien también se preparó con la espada larga Ironbane. Supongo que serás un comandante formidable para mis tropas de la sombra. La pregunta es si puedo hacer que te sometas, murmuró Issei. Monstruo o no, Glauca demostró clase. Háganme sentir orgulloso, chicos. Ante esto, el resto de sus soldados de las sombras, berserkers y lobos, surgieron de su sombra, cargando contra Glauca con una serie de gritos de batalla y rugidos. Las figuras sombrías se abalanzaron sobre el general Magitek desde todas las direcciones.
Issei observaba con anticipación, esperando que el asalto combinado de sus tropas de las sombras le permitiera vislumbrar a qué se enfrentaba. Y tal como lo había previsto, Glauca no se inmutó ante las sombras, a pesar de que lo abrumaban por docenas. Con un solo movimiento rápido y veloz de su espada, atravesó a los berserkers y lobos de las sombras que avanzaban, disipándose en volutas de humo oscuro mientras el área a su alrededor explotaba, lanzando rocas y escombros por los aires. Los asesinos aprovecharon la oportunidad para acercarse sigilosamente, pero Glauca se giró y los atravesó antes de que pudieran hacer nada. Sus espadas se movían como un rayo mientras los cortaba en pedazos, dejándolos en fragmentos sombríos que tardaban más en regenerarse. Un asesino restante intentó acercarse sigilosamente a Glauca por un lado, pero antes de que pudiera asestarle un golpe fatal, el general Magitek extendió la mano y agarró al asesino de la sombra por la cabeza, levantándolo en el aire. Sin apartar la mirada de Issei mientras el asesino luchaba por liberarse de su férreo agarre, aplastó a la sombra con solo apretar el puño, destrozando su casco y rompiéndole el cráneo antes de dejarla caer al suelo de la sala del trono. Vuelve. Issei ordenó, sabiendo que solo estaría desperdiciando maná. Dudaba que incluso Lycaon tuviera alguna posibilidad contra este caballero. Habilidad activada, Sprint. Con eso, Issei se lanzó hacia Glauca con una explosión de velocidad, moviéndose más rápido que nunca gracias a la velocidad de su balance breaker combinada con la habilidad Sprint, acortando la distancia entre él y el general Glauca en un abrir y cerrar de ojos. Con la espada larga Iron Bane en la mano, Issei la blandió contra el imponente caballero con todas sus fuerzas, dejando un tenue arco plateado en el aire al cortarlo. Al mismo tiempo, Glauca alzó su arma para interceptar el golpe. En un instante, la hoja de la espada larga Iron Bane se hizo añicos al chocar con la espada ancha del general, llenando el aire entre ambos combatientes con una lluvia de fragmentos. Issei, sin embargo, había anticipado la destrucción de su espada desde el principio, pues sospechaba que una espada larga de nivel 10 con una rareza de rango B podría no igualar la potencia del arma que empuñaba el general Magitek. Eso fue 25.000 G, tirados a la basura, pero si podía derrotar a este jefe, entonces obtendría recompensas que valdrían más que cualquier oro. Impulso. 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 Agachándose para evitar un amplio golpe de la enorme espada mientras Glauca cortaba horizontalmente con su arma, ignorando la destrucción que la fuerza del ataque causó tras él, Issei apretó los puños y asestó un poderoso gancho de izquierda al costado del casco del general con toda la fuerza de su poder potenciado por el balance breaker, duplicando su poder 4 veces seguidas. El golpe generó una onda expansiva que reverberó por toda la sala del trono, pero Glauca solo retrocedió un paso. Sus ojos, o lo que sea que Issei vio bajo la oscura visera de su casco, brillaron peligrosamente mientras contraatacaba con una estocada mortal, que Issei logró esquivar por poco al esquivar justo a tiempo. Rías contuvo la respiración mientras intentaba comprender el ritmo vertiginoso del duelo. Issei se mantuvo ágil, esquivando y sorteando los implacables golpes de Glauca con su espada. Cada vez que Glauca blandía su arma, lo hacía con tanta fuerza que el aire parecía distorsionarse alrededor de la hoja, dejando profundas grietas en el suelo donde fallaba. Pero Issei no flaqueó, contrarrestando los ataques con una serie de puñetazos, cada uno de los cuales duplicaba su poder continuamente gracias a su balance breaker. Impulso. 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 Aún así, por muy rápido que se moviera y con qué fuerza golpeara con cada impulso, Glauca parecía no tener problemas para igualarlo con su propia velocidad, mientras que su armadura parecía absorber la fuerza de cada golpe. Issei no tenía ni idea de si la armadura era tan resistente, pero cada vez que golpeaba la pieza del pecho, habría jurado que las marcas que dejaba desaparecían en un instante, como si nunca se hubieran infligido. Impulso. 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 Antes de que Issei pudiera intentarlo una vez más, esta vez con la habilidad penetrar, Glauca atacó con su espada, intentando partirlo en dos. Al ver que no podía esquivarlo, Issei bloqueó el golpe con ambos guanteletes, pero la fuerza del golpe lo hizo retroceder hasta que logró recuperar el terreno. Otro rápido corte vertical vino después cuando Glauca se abalanzó sobre él, pero Issei giró su cuerpo con un movimiento experto, un movimiento que Koneko le había enseñado, esquivando por poco el golpe antes de aprovechar el impulso para asestar una patada circular dirigida al lateral del casco del general. Para su sorpresa, Glauca levantó la mano libre y se agarró el tobillo, con la cabeza ligeramente ladeada, como si no le impresionara lo que Issei mostraba.
Antes de que Issei pudiera reaccionar, el general lo clavó con la espada y lo levantó en el aire para patearlo en el costado, enviándolo por la sala del trono más rápido de lo que el propio Issei podría haberlo hecho. Ria se tapó la boca y observó con horror cómo Issei chocaba contra la pared sobre el trono en una explosión de rocas y escombros. Issei cayó al suelo un instante después con sangre corriéndole por la cara. Caballos de fuerza. 5972-8005. MP. 2050-2350. Antes de que Issei pudiera siquiera tocar el suelo, Glauca apareció frente a él y lo agarró por el cuello de la camisa, girando para ganar impulso antes de lanzarlo al suelo. Sin dejar que Issei se recuperara ni un instante, el general Magitek se abalanzó sobre él y le asestó una serie de puñetazos devastadores. Cada golpe era una demostración de fuerza devastadora, haciendo estallar el área a su alrededor mientras la fuerza de sus ataques reverberaba por la sala del trono y hacía temblar el suelo. Entonces, el caballero se detuvo y extendió la mano, haciendo que su espada se levantara del suelo y volara hacia su mano para un último golpe. A pesar de que los soldados de las sombras la retenían tal como su maestro les había ordenado, Rías intentó correr a ayudar a Issei mientras Glauca levantaba su espada sobre su cabeza antes de blandirla. Caballos de fuerza. 3972-8005. MP. 2050-2350. Impulso. 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 Antes de que la espada alcanzara su objetivo, Issei levantó la mano y la agarró, deteniendo el ataque con todas sus fuerzas mientras la sangre le corría por los costados de la cabeza. La joya verde de su guantelete izquierdo brilló con fuerza mientras se impulsaba varias veces antes de dispararse para lanzar su puño, potenciado con la habilidad penetrar, contra el pecho de Glauca con un grito feroz, golpeándolo con tal fuerza que el general Magitek salió despedido hacia atrás, estrellándose contra la pared del fondo con un impacto atronador. Habilidad activada, penetrar. Issei permaneció de pie entre los escombros, con la respiración entrecortada y el cuerpo dolorido, pero su mirada permaneció fija en Glauca, ardiendo de determinación. A pesar de la fuerza del golpe que le había propinado el Sekiryutei, el general Magitek emergió del agujero que había creado al chocar contra la pared tan solo un instante después, con su coraza rota recomponiéndose rápidamente. Issei. Es la espada. Gritó Rías desde detrás de los soldados de las sombras. La espada lo está curando. Así que ese es tu truco. Issei sonrió con suficiencia mientras se limpiaba el bloqueo de la comisura de la boca con el dorso de su guantelete. Sus ojos se abrieron de par en par cuando Glauca de repente dirigió su atención a Rías. Oh, no, no lo harás. Mientras el general Magitek cargaba contra el demonio de cabello carmesí, Lycaon se abalanzó sobre él en su forma de rayo, mientras los soldados de las sombras alzaban sus armas y formaban una formación protectora frente a la heredera. Glauca se enfrentó a Lycaon en un choque atronador, que hizo que el lobo de las sombras retrocediera con un grito de dolor mientras Glauca demostraba su superioridad. Impulso. 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 Habilidad activada, penetrar. MP. 1320-2350. Aún así, el feriante elemental había hecho bien su trabajo. El breve instante en que Lycaon logró detener a Glauca fue todo lo que Issei necesitó, usando no solo su velocidad, sino también sus alas de dragón que habían reemplazado a las de demonio en su balance breaker. En un instante, logró acortar la distancia entre ellos, y el tiempo pareció ralentizarse cuando Issei levantó el puño, sin perder tiempo tras activar otra penetración para asestar un poderoso uppercut que lanzó a Glauca por los aires, estrellándose contra el techo. Polvo y escombros llovieron mientras el general se incrustaba en la piedra, pero Issei no perdió ni un segundo en despegar. Con un aleteo, se elevó como un misil, impactando a Glauca con un golpe directo en la cara antes de agarrar el brazo de su espada con ambos brazos, sintiendo el inmenso peso de la fuerza del general Magitek presionándolo. Plantando un pie firmemente contra el pecho de Glauca mientras ambos colgaban boca abajo del techo, Issei apretó los dientes y tiró con fuerza, tensando los músculos mientras aplicaba cada gramo de su fuerza en el esfuerzo. Impulso. 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 MP. 1160-2350. Incorporándose más de lo que nunca lo había hecho antes, Issei arrancó el brazo de Glauca de su hombro con un grito feroz, dejando la espada ancha caer libremente hacia el suelo.
Licaón. El lobo de las sombras, recuperado del choque anterior, saltó de inmediato y sujetó la empuñadura del arma con sus mandíbulas, manteniéndola alejada del general Magitek mientras este aterrizaba en el suelo y corría hacia el otro lado de la sala del trono. Glauca intentó recuperarla con su poder de telequinesis, pero Licaón mordió con más fuerza, sujetando la espada firmemente entre sus colmillos. Aún así, el general Magitek estaba lejos de ser derrotado. Incluso con un solo brazo, su fuerza seguía siendo innegable. Con un rugido inhumano, el primer sonido que emitió durante toda la pelea, lanzó el puño que le quedaba a Issei, impactándolo de lleno en la mandíbula. El impacto lo hizo tambalearse, pero se recuperó rápidamente y contraatacó con un potente puñetazo. Los dos guerreros se enfrentaron furiosamente en el aire, intercambiando golpes con la fuerza suficiente para romper la piedra y sacudir los cimientos de la sala del trono hasta estrellarse contra el suelo de piedra. Habilidad activada, penetrar. Aumentar. Caballos de fuerza. 3272/8005. MP. 1000/2350. Habilidad activada, penetrar. Aumentar. Caballos de fuerza. 2872/8005. MP. 840/2350. Habilidad activada, penetrar. Aumentar. Caballos de fuerza. 2572/8005. MP. 680/2350. Habilidad activada, penetrar. Aumentar. Caballos de fuerza. 2372/8005. MP. 520/2350. Habilidad activada, penetrar. Aumentar. Caballos de fuerza. 2072/8005. MP. 360/2350. A medida que el humo comenzaba a disiparse, se podía ver a los dos enfrascados en una pelea salvaje y sin cuartel. No había técnicas ni movimientos refinados, solo golpes crudos y brutales con todo lo que tenían. Intercambiaron golpe tras golpe, incluso cabezazos, pero a medida que la pelea avanzaba, era Issei quien aún podía golpear cada vez más fuerte gracias al bostejear, incluso mientras su cuerpo se volvía más y más pesado con cada bost, señal de que había alcanzado el límite de la potencia que su cuerpo podía soportar actualmente. Glauca, por su parte, parecía estar al límite. Aún podía golpear fuerte, lo suficientemente fuerte como para hacer que Issei quisiera cerrar los ojos y desmayarse con cada golpe en la cara, pero era evidente que cada golpe dirigido a su cuerpo había comenzado a debilitarlo y a desgastar su resistencia y aguante. Cuando Glauca lanzó otro poderoso puñetazo, Issei se agachó y contraatacó de inmediato con un devastador uppercut al casco del general Magitek. El impacto levantó a Glauca, e Issei continuó con una serie de golpes, cada uno potenciado por su equipo potenciado y alimentado por penetrar. Sus puños impactaron la armadura de Glauca, abollándola y enviando ondas de choque a través de su cuerpo acorazado antes de que finalmente, con un último golpe poderoso, impulsándose por última vez con el maná restante que le quedaba, Issei clavó su guantelete de dragón izquierdo en el pecho de Glauca, destrozando la armadura y enviando al general contra la pared tras él con un impacto atronador. La fuerza del choque destrozó la pared, dejando grietas como telarañas y un gran agujero donde se encontraba Glauca. Con un fuerte estruendo, el general Magitek cayó al suelo y permaneció allí con la cabeza gacha, mientras la sangre blanca goteaba por las pequeñas aberturas de su casco, mientras su otrora imponente figura yacía destrozada y derrotada. General Magitek Glauca Nif. 40, derrotado. Aviso. Sube de nivel. 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 Issei. Gritó Rías mientras corría al lado de Issei justo cuando este caía de rodillas. Su segundo guantelete desapareció al desactivarse el balance breaker, quitándole un gran peso de encima y permitiéndole a Issei soltar un suspiro de alivio entre respiraciones rápidas y superficiales. Estoy bien, dijo Issei rápidamente, extendiendo la mano hacia Rías mientras ella se arrodillaba junto a él e intentaba usar un hechizo de curación para que se sintiera mejor. Tanto sus PB como sus PM habían alcanzado un nivel crítico, pero los aumentos de las repetidas subidas de nivel lo habían restaurado bastante, lo suficiente como para mantenerlo en pie. Aún así, le dolía todo el cuerpo, pero no había nada que la fisiología de su dragón no pudiera arreglar con un buen descanso después. ¿Ves? Te dije que podía hacerlo. Eso fue, pero Rías se detuvo, sin saber si debía elogiarlo o reprenderlo por su imprudencia.
Al final, decidió abrazarlo, rodeándole el cuello con suavidad y acercándose a Issei, quien hizo una mueca, pero sonrió al apoyarse en su abrazo, con una mano apoyada en su brazo. El objetivo es elegible para extracción de sombras. Oye, Buchou, ¿puedes ayudarme a ir con él? Me siento muy pesado ahora mismo, pidió Issei, y Rias asintió antes de ayudarlo a levantarse lentamente, ayudándolo a ponerse de pie junto a Glauca. Antes de llegar al general caído, Issei miró a sus sombras, que lo seguían de cerca. Buen trabajo, Lycaon. Ustedes también. Elogió, reconociendo a sus soldados lobo y de las sombras, quienes alzaron las manos en señal de celebración, con aspecto encantado, aunque no hicieron nada en particular. Aún así, ver a Lycaon con una espada en la boca le dio a Issei una idea. Si el lobo estaba dispuesto. Está bien, entonces. Dijo Issei, mientras volvía su atención al general Majite caído, quien yacía completamente inmóvil ante él y Rias. Decir que Glauca lo superaba en casi todos los aspectos era quedarse corto, si no fuera por su equipo potenciado y su balance breaker, que le habían hecho honor en ese momento y le permitían potenciarse continuamente, Glauca lo habría vencido en cuanto comenzó la pelea. También fue gracias a que Rias se dio cuenta de que la espada de Glauca lo había curado durante la batalla que lograron cambiar el curso de la situación. Realmente necesitaba aprender a percibir el flujo de la magia como ella, algo que no podía ver ni siquiera con su alta percepción y observación. Quizás debería pedirle a Akeno que le enseñara, ya que se había dicho antes que era particularmente hábil para leer diferentes tipos de flujos de energía. Pero vayamos al problema en cuestión. ¿Acaso tenía el nivel suficiente para extraer su sombra? Issei no tenía ni idea. Mientras observaba al general, Issei notó que un puñado de objetos caían al suelo cerca de sus manos. Has recibido los siguientes artículos. Casco del general Magitek. Piedra rúnica. Manos del gobernante. Bolsa de cuero. Piedra de teletransportación instantánea X1. Estos deben ser los botines del jefe que mencionaron, dijo Rias asombrada mientras se agachaba y recogía los objetos para Issei. Este casco es de primera. ¿Cómo puedes saber eso exactamente? Preguntó Issei sin poder evitarlo mientras Rias le entregaba el casco. Tenía razón. El objeto, idéntico al casco que Glauca aún llevaba puesto, no solo era de rareza rango S, sino que también tenía una pasiva de reducción de daño del 15% y un montón de estadísticas adicionales en sus atributos. Los Gremori tienen varias tiendas que fabrican y venden estos objetos en el inframundo, llamadas el Emporio Carmesí. De hecho, somos uno de los proveedores más famosos de objetos de portal y equipos. Yo, también tenía la afición de leer e investigar sobre este tema en aquellos tiempos. Rias respondió con una risa incómoda antes de toser en su mano y centrar su atención en la bolsa de cuero, mientras que Issei arqueó una ceja ante lo que acababa de decir. No es de extrañar que dijera que podía ayudarle a vender el botín. ¿Qué crees que hay dentro? Preguntó Rias mientras levantaba y bajaba la bolsa como si comprobara su peso y tanteara qué podría contener. ¿Qué tal si la abrimos? Sugirió Issei con una sonrisa curiosa. Rias asintió y tiró de la cuerda que mantenía la bolsa bien cerrada. Sin embargo, en cuanto la tela se aflojó con un ligero crujido, el contenido pareció desaparecer. Rias incluso le dio la vuelta a la bolsa y la sacudió suavemente, esperando que algo se cayera. Eso sí que es decepción, ¿estás bien, Issei? Rias se giró hacia Issei para preguntarle cuando de repente se atragantó. Estoy bien, solo, decepcionado, eso es todo. Esperaba algo genial, dijo. Pero, en realidad, estaba emocionado, más emocionado que nunca. Fondo. 1.000.000, porque en el momento en que Rias abrió esa bolsa para él, 1.000.000 de oro se agregó a su inventario. Eso es básicamente 10 veces más dinero del que jamás había tenido. Bueno, supongo que otra piedra rúnica y esta rara piedra de teletransportación lo compensan con creces, dijo Rias con una sonrisa mientras le entregaba la piedra rúnica de las manos del gobernante. A juzgar por su nombre, Issei presentía que era la piedra rúnica para la habilidad de telequinesis que usaba Glauca. Tienes mucha suerte, Issei. La mayoría de los demonios especializados en asaltos tendrían muchísima suerte de encontrar una segunda piedra rúnica en toda su carrera, pero tú ya has encontrado 2 solo en esta puerta. Ese sí, debe ser la suerte de un dragón, rió Issei con nerviosismo mientras se rascaba la mejilla. O sea, a los dragones les gustan los tesoros, ¿verdad? Deben sentirse atraídos por mí o algo así. Oh, eso podría ser, Issei. Rias jadeó, asintiendo con la cabeza. Tengo que sacarme el sombrero ante ti por esa rapidez de pensamiento, compañero, si tuviera uno.
dijo Drake, sonando bastante impresionado. Ahora, vamos con el verdadero botín. Dijo Issei mientras se guardaba las dos piedras en los bolsillos. No podía guardarlas en su inventario con Rías cerca, aunque podría haberlas vendido como otra habilidad obtenida de una piedra rúnica. El método para guardar objetos en su inventario era diferente a usar un hechizo de almacenamiento, que no se había molestado en aprender desde que tenía el inventario del sistema. Levántate. Issei extendió la mano hacia el general Magitek Glauca, con la palma hacia él, y pronunció la orden. Una niebla oscura surgió del caballero y los azotó, arremolinándose con tal intensidad que Issei casi perdió el equilibrio de no ser por el apoyo de Rías. Cuando finalmente se detuvo, Issei abrió los ojos de par en par, sorprendido, al ver que el general permanecía inmóvil, con solo una notificación flotando junto a su cadáver. No se pudo extraer la sombra, intento restante 2/3. Así que no puedo extraer esa sombra de algo tan fuerte, dijo Issei, preparándose para otro intento. Levántate. Pronunció la orden una vez más, esta vez con más fuerza y contundencia. Las sombras volvieron a estallar, esta vez con mayor violencia, pero una vez que la niebla se disipó, la notificación permaneció inalterada. No se pudo extraer la sombra, intentos restantes 1/3. Mierda. Esta sombra es testaruda. El Sekiryutei se encontró maldiciendo en voz alta. Tenía una última oportunidad. Sería un desperdicio si no podía revivir a Glauca. Era un oponente tan poderoso y formidable. ¿Será que aún no quiere servirte, Issei? Preguntó Rías de repente, lo que hizo que Issei la mirara sorprendido. Ese duelo que tuvieron, quizás aún no está convencido. Quizás busca otra cualidad en ti además de tu fuerza. Issei suavizó la mirada mientras escuchaba a Rías. Volviendo su atención al general Magitek caído, esbozó una leve sonrisa. Sus ojos se posaron brevemente en el trono vacío al otro lado de la sala. El duelo había devastado todo el lugar, pero el trono seguía siendo lo único intacto. Quienquiera que se sentara en ese trono, esa persona ya no está. Ya no necesita tu protección, comenzó Issei. Pero tu fuerza y tu lealtad aún valen. Comprométeme tu espada y tu lealtad, general. Muéstrame tu valía más allá de cualquier pasado que tengas, y juntos, nos alzaremos más fuertes que nunca. Surgir. Con esa orden, otra ola de niebla sombría surgió del general Magitek caído, pero esta vez, una mano sombría también emergió de su armadura. La niebla se arremolinó hacia él y le impidió ver, y por un breve instante, el mundo a su alrededor se volvió completamente negro, y Rías desapareció. Aún podía sentir sus brazos a su alrededor mientras su mano izquierda descansaba sobre su hombro, pero ella ya no estaba a su lado. Y entonces, emergió la figura, la misma que le había dicho a Issei que se fortaleciera, porque su deber, su carga, pronto sería suya. Sonreía y llevaba una mano en el bolsillo mientras miraba a Issei, quien se encontró devolviéndole la mirada antes de notar una figura con armadura que emergía a su lado. Esta nueva figura, notablemente diferente de la que empuñaba el hacha, era un caballero alto e imponente con un ligero brillo púrpura. Su armadura negra azabache lo cubría de pies a cabeza, complementada por una capa negra andrajosa. Una cicatriz recorría el lado izquierdo de su yelmo, y un largo adorno rojo, parecido a un cabello, se extendía desde la parte posterior de su casco. El caballero entonces arrojó su capa y envolvió al otro joven, haciéndolo desaparecer mientras se estiraba y colocaba su mano sobre su pecho para inclinar su cabeza lentamente hacia Issei, quien abrió los ojos con sorpresa cuando escuchó su voz resonando en su mente. La espada de mi discípulo ahora es tuya. Ve con tu nuevo señor, teniente. Y con eso, el caballero se desvaneció, y el mundo a su alrededor volvió a la normalidad. La sombra del general Glauca, cuya forma ahora era completamente negra, con solo el interior de su capa de cintura conservando su color, emergió por completo de su cuerpo caído, extendiendo la mano para recuperar su espada del Kaon. Cuando la hoja voló hacia su mano, haciendo que Rías retrocediera con cautela, el caballero la blandió con ambas manos, sujetando la empuñadura y la clavó en el suelo para arrodillarse e inclinar la cabeza ante Issei. Extracción de sombras exitosa. Creo que tú también querrías un nuevo nombre, como Licaón, dijo Issei con una pequeña sonrisa mientras miraba al general, su mente corría para pensar en el mejor nombre para su nueva sombra, quien bajó la cabeza con expectativa. ¿Qué tal, Gladio? Gladio LB10. Rango. Caballero. Una vez que el sistema registró su nuevo nombre, Gladio desenvainó su espada y la giró, apoyando la hoja en la palma de la otra mano para alzarla por encima de su cabeza, sosteniéndola horizontalmente hacia Issei mientras inclinaba la cabeza. Issei observaba con las cejas arqueadas, intrigado por el gesto.
Creo que quiere dártelo, Issei, dijo Rías, e Issei la miró un segundo antes de girarse para tomar la espada de Gladio. Espada magna de Glauca, nivel 10. Ad 225. Rareza. S. Elemento. Físico. Descripción. La espada del caído general Magitek Glauca, quien posteriormente sirvió como teniente y segundo al mando de un comandante del gran ejército que perteneció a un poderoso monarca. La hoja emana un aura de intimidación y fuerza, y su tamaño y peso son capaces de atravesar incluso las defensas más resistentes. Efecto regeneración automática. Cura automáticamente al portador cada segundo por el 2% de su salud faltante. Autorregeneración, este tipo de efecto sería muy útil, pensó Issei mientras observaba la espada. Incluso con la espada en la mano, podía ver cómo su salud aumentaba constantemente, regenerando la salud perdida a cada segundo. Volviendo la mirada a su nueva sombra, Issei consideró la posibilidad de dejar que se la quedara. Si el efecto de autorregeneración funcionaba para Gladio incluso siendo una sombra, Issei se preguntó si no tendría que gastar su maná para curarlo a menos que resultara gravemente herido en combate si tuviera la espada. Eso sería increíblemente útil, sobre todo si tenía muchas sombras que cuidar. ¿Sabes qué? Creo que deberías quedártela. Nos será más útil a ambos si eres tú quien la empuña. Dicho esto, Issei le devolvió la espada a Gladio. Tras observarlo un instante, el caballero de las sombras la aceptó con ambas manos, colocándola tras la espalda y colocando el puño sobre el pecho, donde se encontraba su corazón, para inclinar profundamente la cabeza ante su señor en agradecimiento. Creo que podemos irnos y dar por terminada la noche, Buchou, dijo Issei, dirigiendo su atención a Rías, quien le dio un suave codazo en la costilla, lo que le hizo estremecer un poco, pero aún así sonrió mientras ambos se daban la vuelta y se dirigían a la salida de la mazmorra, con sus sombras siguiéndolos de cerca. ¿Sabes? Te agradecería mucho que no se lo dijeras a Graifiasan cuando nos volvamos a encontrar con ella. No te preocupes, Issei. Rías asintió. ¿Pero puedo contárselo a los demás? Se merecen saberlo y puedes confiar en que guardarán el secreto. Puedo vivir con eso. Issei sonrió mientras dirigía su atención a Gladio, Lycaon y los demás soldados de las sombras. Porque sabes que, creo que acabo de tener una idea para nuestro entrenamiento, Buchou. Podemos hablarlo mañana, dijo Rías con una sonrisa antes de continuar, insegura. Sabes, si quieres, no tienes que llamarme Buchou fuera de las actividades del club. Puedes llamarme por mi nombre. ¿En serio? ¿Está bien? Issei no pudo evitar preguntar, y Rías asintió. De acuerdo, Rías Senpai. Aunque te sigo llamando Senpai, ya que eres mi superior. ¿Puedo vivir con eso?, sonrió Rías mientras se apoyaba en su costado. Al final, no fue tan difícil para Issei, con la ayuda de Rías, explicarle al resto de la nobleza sobre Lycaon, Gladio y más de 60 soldados de las sombras, berserkers, asesinos y lobos, que ahora se unieron a ellos en su entrenamiento y preparación para el encuentro contra Raiser y la nobleza. Varios de los soldados de las sombras resultaron ser cocineros excepcionalmente buenos, o al menos se volvieron así después de ver algunos programas de cocina, pudiendo aprender rápidamente gracias a que eran máquinas imbuidas de magia. Además de cocinar para ellos, Issei hizo que las sombras se encargaran de las tareas domésticas en la villa, dejando que Rías y Akeno se concentraran en su propio entrenamiento. Las sombras, al ser guerreros no muertos, también fueron compañeros de entrenamiento excepcionales, sirviendo como sacos de boxeo indestructibles para los demonios, especialmente Rías y Akeno, para perfeccionar sus habilidades sin tener que preocuparse por nada más que los daños colaterales. Kiba. Gritó Issei mientras bajaba su espada, pero Gladio la bloqueó con el dorso de su guantelete, apenas moviéndose por la fuerza. Kiba se abalanzó por un lado, apuntando a su flanco, pero el caballero atrapó la espada al instante con la suya antes de lanzar a Kiba hacia atrás con un simple golpe. Apenas unos minutos después de su primera sesión de entrenamiento, ambos se dieron cuenta de que su habilidad con la espada era innegable. Kiba, superado al instante, estaba ansioso por aprender del caballero de las sombras, quien parecía dominar varios estilos de espada, incluyendo el doble empuñadura, que Kiba usaba con frecuencia. Su fuerza, por su parte, le permitía derribar a Kiba y Koneko cada vez que entrenaban con él. Incluso después de convertirse en su sombra, era evidente que el general Magitek caído seguía siendo superior a él y a todos los demás bajo su mando, superándolos al menos un nivel en destreza en combate.
También parecía tener una mente estratégica aguda, y a pesar de no poder hablar como los demás, Gladio aún podía instruir a Rías con gestos sencillos y señalarle varios puntos clave en sus tácticas, ayudándola a mejorar sus cualidades como líder estratégica de la nobleza. Decir que Issei estaba contento y agradecido de tener una sombra como él sería quedarse corto. A medida que el día se convertía en noche, y la noche en día, la nobleza entrenaba sin descanso. Después de que Issei les diera el mismo discurso que a Rías, lo que estaba en juego se hizo evidente, y los miembros superiores ya no se esforzaban por entrenarlos a él y a Asia hasta alcanzar sus niveles, sino que se entrenaban para superarse a sí mismos con ambos trabajando a su lado. Como era de esperar, Asia era la que tenía más dificultades para seguir el ritmo a medida que el entrenamiento se intensificaba, pero su determinación por ayudarlos le permitió mejorar considerablemente. El tiempo pasó volando, y en la mañana del Rating Day, Issei se encontró entrenando a última hora con los dos muñecos en el patio, ambos equipados con dagas para aumentar la dificultad. Lycaon y Gladio estaban al margen, observando atentamente, con el comandante de las sombras como su entrenador y supervisor. Los brazos de los dos muñecos giraban más rápido que nunca mientras Issei los golpeaba con palmadas, puñetazos, patadas y codazos, pero al mismo tiempo, no permitió que ninguna daga lo cortara, moviendo su cuerpo con rapidez y fluidez para esquivar y bloquear todos los brazos giratorios. Tras un instante, terminó saltando en el aire y propinó puñetazos y patadas a los dos maniquíes, haciendo volar las piezas reforzadas de acero en todas direcciones. Para cuando sus pies tocaron el suelo, los maniquíes yacían destrozados, con solo las piernas donde habían estado. Presume. Issei sonrió mientras se giraba y miraba a Koneko, quien caminaba hacia él con Rías y el resto de la nobleza. Detrás de ellos, los soldados de las sombras cargaban con sus pertenencias mientras se preparaban para partir. No lo habría logrado sin tu ayuda, Koneko-chan, dijo Issei con una sonrisa mientras caminaba hacia ellos, quitándose las vendas de los brazos mientras Koneko le dedicaba una sonrisa inusual. Luego, dirigió su atención a Rías y la vio acercarse a él con una sonrisa, claramente impresionada por su actuación. Bueno, sin duda causaste una buena impresión, dijo. Creo que puedo decir con seguridad que estás listo para darlo todo esta tarde. ¿Puedes apostarlo, Buchou?, dijo Issei con una sonrisa, lo que provocó que la nobleza le sonriera en respuesta. Así es. Él está listo. Estadísticas actuales. Nombre. Issei Oudou. Raza. Diablo reencarnado. Clase. Nivel 30 juramentado de dragón / nivel 6 monarca de las sombras. Potencia. 6115/6115. MP atributo actual. Draconiano / demoníaco. 2135/2135. Título. Rompe escudos añade un 10% de penetración de armadura. Fuerza. 130. Vitalidad. 113. Inteligencia. 108. Destreza. 118. Percepción. 98. Carisma. 88. Habilidades de clase únicas. Imbuir fuego, LB1, extracción de sombras, LB1, almacenamiento de sombras, LB1. Habilidades activas. Duplicar, LB2, pacto afectado, transferir, LB2, pacto afectado, penetrar, LB2, pacto afectado, correr, nivel máximo, corte vital, LB1, saltar, nivel máximo, habilidad de equipo, observar, LB1, manos del gobernante, LB1. Hechizos activos. Hechizos activos. Bolas de fuego, LB2, afectado por el pacto del dragón de fuego, cortafuegos, LB2, afectado por el pacto del dragón de fuego, golpe de rayo, LB1, explosión de agua, LB1, escudo de tierra, LB1. Pacto actual 1/4. Hydrai Gouch, fuego, pacto LB1. Sombras actuales. 67/90. Sombras de rango élite. Lycaon, caballero, Gladio, caballero. Objetos. Equipo potenciado, LB4, capa abisal, LB5, espada de Rasan, LB7, casco de general Magitet, LB1, botas de guardia de palacio, LB6, guanteletes de metal, LB5, solo uno en uso actualmente, estadísticas reducidas, sueño de Kamish, LB. Pociones. Pociones curativas X15, pociones de maná X15, pociones curativas superiores X10, pociones de maná superiores X10, pociones milagrosas X3. Oro. 1.020.250, G. Definitivo. Rompedor de equilibrio del dragón galés, sin nombre, nivel 1. Fin del capítulo 8.